Muy buenos días, lunes 4 de abril comenzamos esta semana con la resaca del descuento de 20 céntimos en el combustible. Durante estos días hemos visto aglomeraciones en las estaciones de servicio. ¿Lo han notado ustedes ya esa rebaja en el bolsillo? Algo se ha notado. Muy buenos días. Pero no solo de gasolina vamos a hablar en Ponte al Día, porque este fin de semana ha dejado tiempo bastante revuelto en gran parte de Canarias. Nuevo fin de semana de temporal en el archipiélago. En esta ocasión ha dejado lluvias que han llegado a todas las islas. La nieve de nuevo en las cumbres y además las olas están superando los 4 metros de altura. Adrián Cordero, ¿hasta cuándo con este tiempo en Canarias? Buenos días, Wendy. Buenos días, Pedro. Pues de momento, en el día de hoy vamos a seguir con ese temporal, aunque bien es cierto que va a ir perdiendo algo de fuerza de cara a las próximas horas. Lo que más vamos a notar sobre todo es el viento y el oleaje que todavía se siente en muchos puntos del archipiélago. Enseguida estaremos en directo en muchos de ellos y fíjense, por ejemplo, lo mucho que ha llovido en la isla de La Palma y que nos deja imágenes otra vez de esa zona con ese efecto del humo, del vapor de agua que sale de las coladas al entrar en contacto con la lluvia de los últimos días, hasta 80 litros por metro cuadrado en la localidad del Paso. Por aquí ya entre las dos últimas borrascas acumulan más de 150 litros y hoy, por cierto, también aquí en Tiempo al Tiempo, en Ponte al Día, pendientes de la crisis volcánica en Azores. Este fin de semana nos ha dejado de nuevo 10 seísmos, algunos de los cuales han sido sentidos por la población, una situación que nos sigue hablando de erupción casi inminente. Lo analizaremos aquí, Pedro, Wendy, en unos minutos en Tiempo al Tiempo. Gracias, Adrián. Pues precisamente vamos a conocer cómo está el tiempo a esta hora en la isla de Lanzarote. Alberto Fabricio, cuéntanos cómo está la situación allí. Muy buenos días, Pedro. En Lanzarote las lluvias se dejaban notar sobre todo en la noche del pasado domingo, entre las 10 y 11 de la noche. Van a ver los efectos de ahora mismo, que son sobre todo el viento, como ustedes decían, y el oleaje. Nosotros nos hemos venido al mirador del Bosquecillo, la zona más alta de la isla de Lanzarote, y como le decía, las lluvias se han dejado notar sobre todo anoche. Se han registrado unos 20 litros por metro cuadrado en apenas 15 minutos en Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, y aquí en el norte, donde nosotros nos encontramos, se han registrado en torno a unos 10 y a unos 15 litros en la zona de Los Valles, en el municipio de Aria. En unos minutos les damos más detalles, porque sobre todo lo que se nota es el viento y la sensación térmica, que es de mucho frío, aquí en Ponte al Día. Gracias, Alberto. Y de Lanzarote vamos a saltar a Tenerife. Nos vamos a ir en concreto hasta Punta del Hidalgo. Arguiñe Águila. Buenos días, Pedro. Aquí en las islas occidentales se mantiene la alerta amarilla por oleaje, especialmente en La Palma, La Gomera y El Hierro, pero también se está notando aquí en Tenerife. Podemos ver cómo las olas, como el mar está revuelto, y las olas alcanzarán los 4 o 5 metros de altura. Pero además habrá viento en alta mar, fuerza 8, habrá especial precaución a los pescadores entre las islas. Además, esta situación durará hasta medianoche, cuando la borrasca se vaya del archipiélago. Bueno, esos son algunos de los efectos de la borrasca, el momento en el que se congelaba la imagen. Luego volveremos con ella también para conocer el estado del mar, del oleaje. Este ha sido el primer fin de semana con la bonificación también de 20 céntimos en el precio del combustible. Algunas colas en momentos puntuales de este fin de semana. Nira Casanova, desde Tenerife. Buenos días, Wendy. Pues parece que después de la tormenta siempre llega la calma, y hoy, como puedes observar, fíjense en los pocos coches que tenemos en esta estación Tegas Repsol, en esta estación Tegas situada en Tutrébol. Los precios de la gasolina: a 1,43 la 95, 1,47 la 98 y 1,49 el gasoil. Parece que la gente está un poco más relajada para poner gasolina. Hay que decir que los precios que acabamos de decir son sin ese descuento, sin esos 20 céntimos que entraban en vigor el pasado miércoles. Una información que abordaremos hoy aquí en nuestro programa en Ponte al Día. Gracias, Nira. Bueno, era un poco de esperar que se bajara un poco la tensión. Sí, esas primeras horas estaban ahí un poco aglomeraciones, pero bueno, ya parece que ha vuelto la tranquilidad. Luego lo desgranaremos y analizaremos muchísimo mejor. Ustedes recordarán la gala del Carnaval de Santa Cruz hace ahora pues 9 años. Saida Prieto, una de las candidatas, sufrió un accidente que casi le cuesta la vida. Pues ahora la Seguridad Social va a recurrir la sentencia que le otorgaba la incapacidad. María Muñoz, desde Punto de Redacción.
Muy buenos días, Wendy, Pedro. Efectivamente, hoy en el programa Ponte al Día estaremos muy pendientes, hablaremos de Saida Prieto, la que fuese candidata a reina en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife hace más de 9 años. Todo acabó en un fatídico accidente. Su traje, que lleva la firma de Willy Jorge, quedó calcinado a segundos antes de subir al escenario. La candidata sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 42% de todo su cuerpo, y en ese vaivén judicial al que ha estado sometida durante estos últimos años, Saida Prieto, se le suma un nuevo contratiempo que ya lo adelantaba Wendy. La Seguridad Social rechaza esa sentencia que le otorga esa incapacidad. Por lo tanto, aquí en Ponte al Día, el vaivén judicial de Saida Prieto. Gracias, María. Y bueno, lo avanzamos al inicio del programa. Nuevo temporal en Canarias. Adrián Cordero, es ya el tercero en 3 semanas, y lo que preocupa es la lluvia y el oleaje también. Y el oleaje, sobre todo, hasta ahora muy importante. Y bien que dices, Pedro, llamativo, tercer temporal en 3 semanas. A pesar de estar ya metidos en la primavera, la verdad es que no es un hecho muy habitual que tengamos esta sucesión de borrascas, y de hecho ya te anticipo, Pedro, que hay otra asomando por el Atlántico de cara al próximo fin de semana. Así que desde luego... Esto quiere decir que abril, aguas mil. Este año desde luego en el archipiélago se está cumpliendo de maravilla. Y decías muy bien al principio, Pedro, oleaje, muy pendientes de ese oleaje. Vamos a ver en primer lugar cómo se presenta el resto del día en cuanto al oleaje a través del modelo, con esas imágenes que tenemos. Fíjense, todos estos tonos morados, Pedro, ya te dan una buena idea de las zonas que más oleaje van a tener. Entonces, si te das cuenta, hablamos de todas las caras norte del archipiélago. Siempre que estemos en vertiente sur, ese oleaje algo menos, el sur de Tenerife, sur de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, pero en las caras norte, olas todavía durante todo el día, y sobre todo, Pedro, en las islas más occidentales, de 4 a 5 metros. El oleaje siempre tarda un poquito más en llegar que el viento, porque es un mar que viene de fondo, que trae la borrasca desde el Atlántico. Este es el mapa para hoy, así que es muy importante tener precaución. Sobre todo, vemos que lo que preocupa sobre todo es nuevamente en la parte occidental de las islas, ¿no? Exactamente, es donde más se está notando ese oleaje, y de hecho en esa parte occidental es también donde tenemos este fin de semana estas imágenes otra vez de imprudencias. Fíjate, Pedro, cómo tenían que sacar a la gente de estas piscinas naturales, que es el peor sitio al que tenemos que ir en este tipo de temporales. Realmente no sé en qué cabeza cabe, viendo cómo está el mar, acercarse tanto y, bueno, ser tan imprudentes, Sí, ¿no? y bañarse, y además que no lo pedía el tiempo este fin de semana, porque desde luego a nadie le podía apetecer bañarse, pero tengan en cuenta siempre que cuando cometan ese tipo de imprudencias, no solo están poniendo en riesgo su vida, sino que están poniendo en riesgo la vida de los servicios de emergencia. Por lo tanto, aquí en Ponte al Día volvemos a pedir precaución para no ver de nuevo imágenes como esta. Bueno, Pedro, si te parece, empezamos con los directos que tenemos a esta hora en diferentes puntos de las islas. Siguiendo este temporal, nos vamos en primer lugar con Arguiñe Águila, aunque me comentan que de momento no la tenemos disponible, pero bueno, intentaremos recuperar esa conexión más adelante. Así que si te parece, Pedro, seguimos avanzando. Estamos viendo ahí que en Punta del Hidalgo, donde estaba Arguiñe Águila, había un fuerte oleaje, es esa cara norte, en este caso de la isla de Tenerife, y bueno, hacemos hincapié en que el oleaje, más incluso que la lluvia, es lo que más preocupa en estas próximas horas, ¿verdad? Exactamente, es lo que más nos está preocupando, y de hecho, precisamente debido a ese temporal es por lo que estamos teniendo problemas con esa conexión con Arguiñe Águila. Si podemos, a lo largo del programa volveremos con ella, pero también hablamos de lluvia muy importante, Pedro, la que ha caído este fin de semana, por ejemplo, en la isla de La Palma, y aquí sí que se nota mucho esas 3 borrascas consecutivas. Fíjate con qué fuerza descargaba, por ejemplo, en El Paso, es una barbaridad, han caído 80 litros por metro cuadrado solo en el día de ayer, pero es que el lunes, con la borrasca anterior, aquí cayeron 60, y el domingo ya había llovido. Esta zona lleva más de 150 litros por metro cuadrado en estas últimas 2 borrascas, y por lo tanto, están esos barrancos. Como ves, Pedro, los barrancos vuelven a correr. Es realmente el mismo barranco que veíamos la semana pasada, y esta semana vuelve a correr. Insistimos en que es un hecho bastante excepcional que tengamos lluvias tan consecutivas en plena primavera en las islas más occidentales del archipiélago. En cualquier caso, hay que decir que para los vecinos estas lluvias han sido, en líneas generales, bien recibidas.
Aproveché que estos días ha estado de lluvia y creo que la isla se pone más verde, más porque son unas lluvias tardías y han sido muy abundantes, entonces hay que aprovechar a salir a hacer fotos y que está empezando la primavera y con las lluvias pues la primavera creo que va a explotar con más fuerza. Esta lluvia de primavera va a facilitar que muchas plantas florezcan. La lluvia que teníamos hasta la fecha era muy escasa. Imagínate que en Taburiente en los 3 primeros meses habían caído 40 litros. Y son los meses de las lluvias. Y esta lluvia en la zona de Tenerra han caído 140 litros en 36 horas. Empezar la primavera mojado, pues nos va a repercutir que el verano sea mucho más suave. Y también ha venido bien para la zona oeste, principalmente de la isla. Bueno, y creo, Pedro, que ya tenemos la imagen, la señal de nuestra compañera Arguiñe Águila, así que con ella nos vamos hasta Bajamar, en Tenerife, para comprobar cuál es la situación a esta hora. Arguiñe, ¿sigue el oleaje? En estos momentos el mar está revuelto aquí en Tenerife y de hecho en las islas occidentales se mantiene la alerta amarilla por oleaje, especialmente en La Palma, El Hierro y La Gomera. Y además está previsto que durante el día el oleaje supere los 4 o 5 metros de altura. Además, el viento en alta mar tendrá fuerza 8, lo que, por favor, especial precaución para los pescadores y los transportes marítimos entre islas. Esto durará hasta medianoche, cuando ya se desactiven las alertas y la borrasca se vaya del archipiélago. Bueno, pues ya lo estamos viendo la situación en Tenerife. ¿Qué te parece si nos vamos a Lanzarote para conocer cómo está la situación a esta hora? Alberto Fabricio, desde el Mirador del Bosquecillo, ¿continúa ese viento ahí en el norte de la isla? Así es, Pedro, continuamos en este lugar, uno de los puntos más altos de la isla de Lanzarote. Estamos al lado de las Peñas del Chacha, a unos 650 metros de altitud. Y como tú dices, los efectos más notables a esta hora siguen siendo el viento, lo que hace que la sensación térmica en este punto donde nos encontramos sea de 13, 14 grados. Y lo que están viendo ahora mismo es también el otro efecto del viento, que es el oleaje en toda esta playa de Famaras, en esta costa norte-noroeste de la isla de Lanzarote, que está dejando ese oleaje que ustedes estaban viendo en sus pantallas. El otro efecto de esta borrasca también en Lanzarote ha sido la lluvia, pero la lluvia se dejaba notar sobre todo en la noche de ayer. Entre las 10 de la noche y las 11 se concentraban esas precipitaciones en la isla de Lanzarote, en torno a unos 20 litros por metro cuadrado en apenas 15 minutos, que dejaban alguna incidencia en algún bajo de alguna casa. Y aquí en el norte, donde nosotros nos encontramos, en el municipio de Arías, se llegaban a concentrar entre 8 y 10 litros. El viento también está siendo protagonista, como hemos dicho. Ahora mismo vemos el día bastante nublado. Por la mañana también, en lo que nosotros hemos estado grabando algunas imágenes, se han registrado algunas precipitaciones más débiles, pero lo más notable a esta hora, como decimos aquí desde Lanzarote, desde este mirador del Bosquecillo, siguen siendo el viento, la sensación térmica, que sigue siendo muy baja, y como les decimos, seguiremos muy pendientes de la previsión del tiempo, aunque no se prevén más lluvias fuertes como las que sí se registraron anoche aquí en esta isla de Lanzarote. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Abrígate, que hace bastante frío por ahí, por el norte de Lanzarote, y bastante viento. Lo que estábamos viendo, viento, lluvia, oleaje aquí en Canarias, pero en la península, nieve que ha llegado incluso, bueno, pues al área metropolitana de Barcelona, además. Ahí sí que hace frío, ahí sí que hace frío, desde luego. Es verdad que en el archipiélago estamos teniendo frío durante el día de hoy, pero fíjense qué imagen más curiosa nos deja el fin de semana, por ejemplo, en Barcelona, con la nieve a las puertas de la ciudad. Esto es el Parque del Tibidabo, está a unos 400 metros de altura, más o menos, Pedro, pero fíjate, todo lo que vemos debajo de esa intensa trapeada es la ciudad de Barcelona. Claro, estamos hablando de que esto cargaba el 3 de abril. Estas imágenes son de ayer por la tarde, por lo tanto es algo absolutamente excepcional. El temporal de nieve que estamos teniendo en la península y que nos deja también imágenes de una nevada muy importante, por ejemplo, en Pamplona. 2 días consecutivos nevando, nevó el viernes, ya lo vimos aquí en Ponte al Día, y volvió a hacerlo el sábado. Fíjate que está en papel. Esto sí que impresiona, ¿no? Porque estamos en el mes de abril y ver esto así tan nevado, que podría ser pues el mes de enero, el mes de febrero, diciembre incluso, pero abril ya parece que, bueno, que el tiempo ya tiene que darnos un poco una tregua, ¿no? Es que no es lo que toca, y además hay que tener en cuenta que Pamplona también está a unos 400 metros de altura. Que tampoco tiene mucha altitud. No, para nada, que estamos más acostumbrados a ver nieve, por ejemplo, en Burgos, en ciudades más altas, pero Pamplona no recibe mucha nieve en el año, y desde luego una nevada como esta
no había recibido en todo el 2022 y tampoco en la parte del invierno del 2021. Pamplona y otro sitio bajito, también tenemos Vitoria, también con una nevada impresionante este fin de semana. Oye, la imagen es espectacular. Es que quién nos diría, 3 de abril, Pedro. Bueno, 3 de abril es la imagen, hoy es 4, pero el 3 de abril es la imagen. Y lo cierto es que a los canarios nos impresiona tanto la nieve, que vemos tanta cantidad, que es que como no somos conscientes de que eso significa frío, ¿eh? Sí, sí, la verdad que bueno, que también es verdad que cuando nieva las temperaturas no suelen ser extremadamente bajas. Por ejemplo, en Vitoria este fin de semana estábamos entre 0 y 1 grado, pero bueno, claro, estamos en abril, esto es muchísimo frío. Adrián, ¿y esto tiene que ver algo con el cambio climático o es algo que, bueno, que suele suceder? Mira, sinceramente ha sido un comportamiento atípico el de este invierno en la atmósfera en el hemisferio norte. Ya sabes que tuvimos muchos meses de anticiclón, también lo notamos, por cierto, aquí en las islas, que este cambio es el mismo que tenemos aquí en las islas. Claro, hemos tenido un invierno en el que prácticamente no ha llovido nada y de repente llegó la primavera, 3 borrascas de golpe. Pues es el mismo cambio que han tenido en la península. Es una situación atípica que no corresponde a la época del año, alteraciones de los patrones meteorológicos que sí, efectivamente, habrá que analizar si se corresponden con el cambio climático. Y una última imagen, Pedro, en este caso, desde el aire, de cómo se ven esas nevadas en la península a vista de dron, que a mí personalmente esta imagen espectacular. Me ha dejado absolutamente impactado. Hablamos casi todo ya de una nevada que ya fue este fin de semana, es decir, que hoy ya ha ido claramente a menos. Es verdad que también está provocando, decías tú, el frío, Pedro, algunos problemas en las cosechas, porque precisamente... De la acumulación, ¿no? Sí, y que también, claro, estaba todo muy florecido, porque como hemos tenido un invierno tan suave, los almendros, ya estaba cuajada la almendra. Irene Nonay, por ejemplo, que es una persona muy famosa que se dedica al cultivo de almendras, pues ha perdido gran parte de la cosecha. Así que esa es un poco, Pedro, la cara negativa de este temporal. Bueno, pues esperemos que se solucione, que puedan salir adelante, pero ahora lo que nos compete es conocer cómo viene la previsión para los próximos días, Adrián. Bueno, viene más tranquila, ya te aviso, Pedro, que viene más tranquila que lo que hemos tenido en los últimos días, aunque de momento todavía esta tarde hay que tener precaución con el temporal, porque, como decimos, no ha terminado por completo. Venga, vamos a verlo con detalle. Empezamos, como siempre, por las islas más occidentales de Canarias. Todavía esta tarde, insistimos, el viento ha girado a norte y, por lo tanto, donde más lluvia va a retener es en las caras norte de las islas más montañosas, es decir, sobre todo en Tenerife, pero también lloverá de manera más o menos frecuente en el norte de La Gomera, en el norte de La Palma, mientras que al sur de estas islas encontraremos algún chubasco, sobre todo en Tenerife y en La Palma, e incluso al sur de La Gomera o al sur del Hierro veremos algunos ratos de sol esta tarde y es muy poco probable que llueva. Y por cierto, otra cosa que sí que hemos notado, ese bajón de temperaturas. La Laguna, que es verdad que en La Laguna suele hacer frío, pero no pasarán de 14 grados, Agulo 16, El Paso 16 y con algo de lluvia esta tarde en Valverde en el Hierro 14, por lo tanto muy difícil alcanzar hoy los 20 grados en el archipiélago canario, difícil en el oeste y difícil también en el este. Nos vamos hasta las islas más orientales, por allí también todavía se notan los restos de esta borrasca que nos está afectando en las últimas horas, con ese viento que, insistimos, ha girado a norte, que nos retiene todavía bastantes nubes y bastante lluvia esta próxima tarde al norte de Gran Canaria, en menor medida nubes, pero ya con menos lluvia, donde estaba nuestro compañero Alberto Fabricio en Lanzarote, y sí que todavía, sobre todo al sur de Fuerteventura, puede caer algún chubasco. En estas islas sí que las temperaturas un poquito más elevadas, pero ya ven que tampoco llegamos con facilidad a los 20. Por ejemplo, en el sur de Lanzarote, en Yaiza, una máxima hoy de 17 grados. Y por cierto, que mañana las temperaturas seguirán bajando. Así que, Wendy, Pedro, no es lo que tenemos en la península, lógicamente, pero aquí en las islas, calorcito al justo, desde luego. Va a ser que no. Yo todavía tengo el abrigo fuera, por si acaso. No lo he guardado, no he hecho el cambio de armario por si acaso. No. Justo le estaba diciendo a Pedro, ay, tócame las manos, que es que estoy todavía... Las manos heladas, incluso aquí en plató. Los que estén en casa cocinando, pues aprovechen para un platito calentito, un potajito, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, y ha sido usted una de las personas que ha aprovechado el fin de semana para llenar el tanque de combustible y beneficiarse de esa bonificación de 20 céntimos por litro. Las gasolineras calculan que sus ventas han aumentado en un 30%. En una de ellas se encuentra nuestra compañera Nira Casanova.
Buenos días, Wendy. Pues continuamos en esta Gas, en Tu Trébol, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Como puedes ver a mi espalda, muy poca gente en estos momentos pues repostando. Pero fíjense en los precios que tenemos para el día de hoy. La gasolina 95 se encuentra a 1,43, lo comentábamos anteriormente. La 98 a 1,47 y el gasoil a 1,49. Estos precios que estamos viendo ahora mismo son sin aplicar esos 20 céntimos de descuento que entraban en vigor el pasado viernes. Y para hablar sobre este tema tengo conmigo a Rafael Abreu. Muy buenos días. ¿Qué balance harían ustedes del fin de semana? Bueno, en principio, buenos días. En principio el balance ha sido bastante positivo en lo que cabe al repostaje de combustible de nuestros clientes. Hemos aportado o hemos soportado el primer ataque de nuestros clientes en cuanto a darle el servicio, y a partir de aquí, pues nada, se ha estabilizado la situación y el acceso de los clientes a nuestras instalaciones. ¿Se está notando el incremento de vehículos o hoy lunes, por ejemplo, ya estamos viendo un poquito más de normalidad a la hora de repostar? Ya hoy lunes se está notando la total normalidad en cuanto a los repostajes. Una vez que los clientes han podido comprobar que se está aplicando los 20 céntimos de descuento en litro de combustible, pues la situación se ha normalizado y, como pueden observar, pues prácticamente es una cosa normal ya hoy. ¿Qué está suponiendo esta rebaja de 20 céntimos en el litro? ¿Ustedes en vuestro caso pueden afrontarla? ¿Ya se está aplicando en ese ticket? ¿Cómo está funcionando este nuevo sistema? Nosotros estamos aplicando desde el primer momento, desde el día 1, los 20 céntimos de descuento en ticket y en precio. Por lo tanto, estamos cumpliendo la normativa. ¿Que podemos resistir este descuento? Pues en principio nuestro negocio, como bien sabes y lo he dicho tantas y tantas veces, es la alimentación. Esto es un servicio que damos a nuestros clientes y esperamos, por supuesto, de que se beneficien de estos precios que estamos ofreciéndoles en combustible. Muchísimas gracias, Rafael Abreu, adjunto de dirección del grupo Gesumania. Ya lo han escuchado hoy, pues prácticamente en todas las gasolineras de la isla de Tenerife vuelve la normalidad y no se aprecian esas colas que veíamos el pasado viernes. Wendy. Gracias, Nira. Bueno, pues veíamos eso, que el viernes era una imagen habitual, esas colas, y que bueno, que la situación se ha tranquilizado, pero lo cierto es que bueno, hay muchas gasolineras, Wendy, que dicen que no tienen ese músculo financiero para poder avanzar el dinero del descuento, esos 15 céntimos. Creo que puedo saludar ya a Antonio Arbelo, que es propietario de una gasolinera en Gran Canaria. Señor Arbelo, balance de este primer fin de semana con el descuento de 20 céntimos, ¿cómo lo han llevado? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Agradecer la oportunidad que nos dan para un poco darle visibilidad a lo que estamos teniendo ahora mismo, este problema, ¿no? Pues en principio el viernes, verdad que tuvimos una afluencia bastante importante de clientes, pero bueno, se sumaron tres condiciones, ¿no? El día 1, sobre todo el descuento de esos 20 céntimos, y un viernes, que siempre es un día de mucho consumo, ¿no? Pero bueno, si analizamos las ventas de la semana, digamos, ya lo hemos hecho de lunes a viernes, pues prácticamente hemos tenido el mismo consumo. O sea que tampoco la gente se espera un poco a que se aplicara la norma para suministrar a partir del viernes. Antonio, desde que se anunció la medida, algunos de sus compañeros aludieron pues a que no tuvieron tiempo para poder adaptar sus sistemas informáticos. ¿Fue su caso? Pues la verdad que tuvimos dificultad porque nos dieron solo 48 horas prácticamente, sobre todo para adaptar los sistemas informáticos. Y la verdad que esta medida, la verdad que no ha sido consensuada con el sector, digamos, porque en el mundo de la gasolinera, en la estación de servicio, es verdad que ahí están las grandes petroleras, pero hay muchísimos empresarios, familias como la nuestra, autónomos que regentan estaciones, son muchísimas en Canarias y en España, y estamos financiando al gobierno ahora mismo con esta medida, ¿no? Es decir, no estamos quitando el margen de nosotros para aplicar ese descuento. No sabemos cuándo nos lo van a devolver, la verdad, pero creemos que de alguna forma esto tenía que haberse aplicado de una forma más coherente. La forma más viable hubiera sido aplicándolo en el impuesto. Más del 50% del combustible, del precio final, son impuestos, un 50 y algo. Entonces, la rebaja en el impuesto hubiera sido un efecto directo y razonable, y es más, se hubiera notado mejor a la larga, porque a medida que vaya si sigue subiendo el precio del petróleo, como puede pasar, evidentemente nos vamos a ver otra vez en estos precios. Si el descuento se hubiera aplicado en el impuesto, pues nos hubiéramos beneficiado, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, lo que estamos quejándonos un poco, esos pequeños y medianos empresarios que estamos regentando estaciones, ¿no? Es decir, al final nos han derivado a nosotros la responsabilidad de ese descuento,
y vamos a tener que soportar, bien vía financiación, bien vía líneas de crédito, durante un tiempo, pues este descuento que le estamos dando al cliente. Y también aclarar, es decir, a nosotros nos interesan los precios baratos, ¿no? Entre más barato está el combustible, más ganamos. O sea, eso quiero que lo entiendan, ¿no? Y a nosotros nos han subido, como a todos, el precio de la luz, el mantenimiento, el personal, y estamos ganando menos, ¿no? Porque a medida que ha ido escalando el precio, pues evidentemente tenemos menos margen y ganamos menos. Antonio Arbelo, muchísimas gracias, porque al final has mostrado, has hecho una radiografía de lo que sería la otra cara, que en este caso de su sector, el de las gasolineras. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por darle nuestra visibilidad a este tema. Muchas gracias. Bueno, pues Wendy, ahora hablamos de buenas noticias y de avances médicos, porque una técnica pionera además en Canarias ha podido trasplantar a una mujer de 55 años un corazón que ya había sufrido una parada cardíaca. Lo ha realizado un equipo del Hospital Universitario Dr. Negrín en Gran Canaria. Aún no se lo cree. Inmaculada se emociona al recordar los instantes posteriores tras salir del quirófano. En aquel momento, sientes por dentro, no sé, alegría, al mismo tiempo tienes miedo. Acaba de recibir un trasplante, pero el de ella no ha sido un procedimiento rutinario más. Por primera vez en Canarias, una persona ha recibido un corazón con parada previa. Ha cambiado mi vida porque puedo hacer muchas cosas, puedo respirar bien, puedo caminar mucho mejor. Se trata de un nuevo procedimiento quirúrgico pionero en las islas. Lo que hasta ahora no hacíamos era aprovechar esos corazones que se habían parado. Entonces, en un paciente en el que se ha parado el corazón y fallece, tenemos unos minutos, eso es lo que hemos aprendido, para una vez parado el corazón, volver a reanimarlo, digamos, y poder volver a usar ese corazón. El Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria es el primero de nuestro archipiélago en ofrecer este procedimiento. Gracias a este nuevo método, un 20% más de canarios al año podrían conseguir una nueva oportunidad. Bueno, pues saludamos ya a la paciente que lo ha recibido, Inmaculada González. Muy buenos días. Buenos días. Inmaculada, directamente, esto te ha cambiado la vida. Pues sí, por supuesto. ¿Cómo era tu vida antes del trasplante? Pues mi vida antes del trasplante, pues la verdad que era muy limitada, ¿no? Porque no podía hacer casi nada, me cansaba muchísimo, en fin, cada vez iba a peor y a peor. Y nada, hasta que llegó el momento. No sé si tuviste dudas o, bueno, se generó cierta incertidumbre previa al trasplante. ¿Cómo iba a ser? Bueno, dudas ninguna, porque ya lo tenía bastante claro desde el 2015, que fue cuando me dio el infarto. Yo iba a por todas, o sí o no, pero no puedes dejar de luchar, tienes que seguir luchando hasta el final. Inmaculada, vamos a pedirle que se quede con nosotros porque vamos a conectar ahora mismo con Francisco Antonio Portela, cirujano del Hospital Dr. Negrín, al que ya saludo. Muy buenos días, doctor. Hola, buenos días. Bueno, justo hablábamos con Inmaculada de lo que ha supuesto esta intervención técnica pionera. ¿Podría informarnos y ubicar un poco al espectador en qué consiste esta técnica, este trasplante de corazón? Bueno, la particularidad con Inmaculada es que empleamos una técnica de extracción en asistolia. Entonces, digamos que la técnica básica del trasplante es la misma, consiste en obtener un corazón donante y, bueno, pues transportarlo y llevarlo y ponerlo, coserlo en Inmaculada y que ese corazón salga hacia adelante. Eso no tiene, digamos, una especial diferencia. La gran diferencia está en la donación. La donación, desde hace ya muchos años, digamos que el donante tiene que ser una persona que tenga diagnosticada muerte cerebral. Entonces, al estar muerto el cerebro, los órganos pueden seguir funcionando, el corazón sigue latiendo, el pulmón, todo, y simplemente al estar mantenido en una unidad de cuidados intensivos, bueno, se puede organizar una donación, una extracción multiorgánica y los equipos van pues a por el corazón, a por el hígado, a por los riñones. En este caso, estos donantes no tienen diagnóstico de muerte cerebral. Es una cuestión que tienen un diagnóstico de catástrofe
y que ya no aguantan más, es decir, que es un paciente que se va a morir o que se está muriendo y no hay forma ya de darle más esperanza de vida, y entonces lo que hay que esperar es a que el corazón se pare. Hay que organizar una extracción de tal manera que el diagnóstico de muerte de ese paciente sea como a la antigua. Cuando empezó el programa de trasplante cardíaco en el año 67, no había diagnóstico de muerte cerebral y simplemente había que esperar a que se parase el corazón. Entonces, claro, al principio esto se empezó a usar mucho con órganos abdominales, con riñones, con hígado, pero había un poquito de miedo con el corazón porque realmente había que dejarlo que se parase. Claro. Pero con la tecnología y el avance, hoy en día nosotros somos capaces de rescatar un corazón que se para y lo volvemos otra vez a poner a funcionar, a latir, dentro del propio donante, y cuando se ha recuperado, entonces juzgamos a ver si está bien o está mal, y si vemos que está bien, pues entonces procedemos como si fuese una muerte del paciente. Doctor, sorprende bastante que precisamente lo que está diciendo, que esperen a que se pare ese corazón para luego volver a reactivarlo y hacer el trasplante. ¿Qué supone esto en cuanto a lista de espera y sobre todo a la fuente de esperanza que puede suponer para muchos pacientes que están esperando esta intervención? Pues supone muchísimo, porque claro, el trasplante depende de la cantidad de donantes que haya. Y nosotros además aquí en Canarias pues tenemos una particularidad, que somos una autonomía ultraperiférica de la Unión Europea y que bueno, que estamos con más dificultades a lo mejor para ir a por donantes más lejanos, pero bueno, nos va muy bien porque nos estamos autoabasteciendo. La cuestión es que con este otro tipo de donantes se pueden, digamos, encontrar donantes pues como un 10, un 15, un 20% más de ese pool de donantes que nos puede dar pues realmente muchísima ventaja. Y lo cierto es que en los últimos años cada vez hay más de este tipo de donaciones y es probable que incluso ese porcentaje aumente. O sea que podríamos, no digo duplicar, pero sí que aumentar en un porcentaje muy significativo la cantidad de donantes a los que tenemos acceso. Y eso va a resultar en que podremos trasplantar a más gente. Un porcentaje para la esperanza, sin duda, de momento. Esta técnica solo se realiza en el Hospital Universitario Dr. Negrín de Gran Canaria, pero bueno, ¿se espera que se pueda realizar en otros hospitales de las islas? No, bueno, la técnica de donación en asistolia se emplea en otras islas de Gran Canaria, pero para donaciones de órganos abdominales. Para la donación cardíaca solo estamos autorizados nosotros porque en la cuestión, digamos, del donante cardíaco somos los cirujanos cardiovasculares los que vamos a buscar los corazones. Entonces hay ya varios hospitales en España. Lo que sí es verdad que España es uno de los países pioneros en la Unión Europea y en el mundo. No hay tantos hospitales que hagan esta técnica. En España nosotros nos incorporamos siendo el quinto o sexto equipo que entraba en este tipo de protocolo. Hoy en día me parece que hay unos 8 o 9 ya funcionando, pero bueno, que evidentemente es una situación pionera dentro de las donaciones y que nosotros nos hemos subido al carro y como tenemos nuestro programa de trasplante aquí, pues también aceptamos este tipo de donación. Pues sí, doctor, hacemos precisamente un llamamiento a esa necesidad de donar órganos. Ya tenemos también a Inmaculada. Sí, que estábamos hablando con ella, esa paciente que ha recibido ese trasplante. Inmaculada, estábamos en medio de esa conversación. ¿Qué puedes hacer ahora que antes no podías, después de ese trasplante? Pues bueno, puedo respirar mucho mejor, puedo caminar bastante mejor. Y realmente, pues nada, es como que poco a poco vas notando cómo tu cuerpo va cambiando y tú puedes hacer una vida normal. No sé si tiene algún mensaje para ese equipo de doctores, de médicos, de cirujanos que la atendieron en ese hospital universitario Dr. Negrín de Gran Canaria. Bueno, pues simplemente agradecerles a todos, porque la verdad que ha sido un equipo que me ha acogido bastante bien. Muy buenas personas, con buen corazón, la verdad, todo hay que decirlo. Y nada, simple y llanamente agradecerles, porque si no fuera por ellos yo no estaría aquí, claro. Pues Inmaculada agradecer González. También al donante, a sus familiares, porque también pierden a un ser querido. Y sobre todo, pues nada, al equipo médico de trasplante del Negrín, que son maravillosos todos.
Inmaculada González, gracias por habernos contado tu testimonio aquí en Ponte al Día. Mucha fuerza y a seguir adelante. Y también a Francisco Antonio Portela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, cirujano del Hospital Dr. Negrín. A los dos, qué bueno, qué gusto da contar buenas noticias. Me quedo con ese mensaje que decía a todos ellos por tener buen corazón, ¿no? Que a relación viene. También a punto de cumplir 4 meses desde el fin de la erupción de la isla de La Palma, que por cierto, luego tendremos a Mayer Trujillo con Nemesio Pérez, director técnico de Involcán, para hablar precisamente de la situación. Ahora tiembla las Azores, tendremos una nueva erupción. Lo vemos aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. La tierra continúa temblando bajo la isla de San Jorge, en las Azores. Los terremotos anuncian un volcán a punto de entrar en erupción. Una erupción significativa. La cantidad de magma en su interior es similar al de Cumbre Vieja. Tras las primeras evacuaciones, Protección Civil estudia cómo sacar a su población por mar ante la inminente erupción. En unos minutos lo analizamos en Ponte al Día. Pues ya estamos de vuelta, 11:48 de esta mañana, nos ponemos un poquito al día. Sí, más aún todavía, porque es muy buena hora para pedirle a María Muñoz el menú de virales de hoy. María, ¿con qué nos vas a sorprender? Pues fíjense, hoy abrimos esta sección destacando las imágenes más sorprendentes, por así decirlo, que nos dejan. Sobre todo empezamos con carreteras. Fíjense en esta imagen en Fuengirola, Málaga. Ahí vemos un conductor que se encontraba ebrio, ha chocado durante su huida de policía local con otros vehículos. En total se ha llevado por delante a 2 coches, una moto, una instalación eléctrica y también incluso una palmera. Hay que ver en qué condiciones se encontraba este conductor, que por supuesto ha acabado detenido. Y de esta carretera nos trasladamos a un río, porque allí se encuentra prácticamente hundido este coche que están viendo, y esos 2 ciudadanos, uno sobre el capó y otro al volante, intentan sacar reiteradamente el vehículo que queda, como les digo, prácticamente hundido en ese río. Desconocemos la procedencia, pero desde luego la imagen es bastante impactante. Al final lo consiguen, porque quien es ahí insistente, pues al final logra sus objetivos. Y finalmente, como les digo, con esa maniobra que realizan ambos, consiguen sacar ese coche de gran dimensión, por cierto, y de gran peso del río. Y evidentemente las consecuencias de ese incidente sobre el motor pues habrán sido tremendas. Y ahora nos vamos a otra noticia que también nos dejan las redes sociales, y es una noticia, una imagen un tanto más graciosa que las anteriores, y es este perro que confunde la luna con una pelota gigante, y ahí lo estamos viendo correr por ese jardín lleno de nieve, esperando a que esa pelota tan grande caiga y pueda jugar con ella. Una imagen súper bonita que nos deja y nos ameniza este lunes, esa entrada a la semana. Imaginamos que es la dueña del perro quien graba en su jardín esta preciosa estampa. Y luego también de esta casa pasamos, de esta pelota, perdonen, pasamos a esta otra. Una pelota con la que esta chica intenta jugar en su casa. Esto es el perfecto ejemplo de cosas que no hay que hacer en casa, y de ahí la frase tan famosa de nuestros padres: no jugar con la pelota en nuestras casas, porque al final puede pasar lo que están viendo, que rompes un mobiliario o incluso te abres la cabeza. Y luego también, como no, terminar esta sección con una imagen muy bonita de la Guardia Civil, y es que nos levantamos pues costándonos un poquito la semana. Gracias, María. Estaba viendo esas imágenes de esa chica jugando con la pelota y me he sentido representado, las cosas como son. ¿Te ha pasado alguna vez? Pues soy bastante torpe con todo ese tipo de cosas deportivas. Bueno, en cualquier caso, Wendy, ahora es el momento para una sección con nombre propio. Ahora es momento de abandonarte, Pedro, porque en este momento de la mañana toca hablarles de una sección donde las protagonistas son mujeres valientes que un día decidieron hacer un trabajo pues, que por aquel entonces estaba reservado solo para hombres, como era el que llevó a cabo nuestra invitada, Pino Santana. Muy buenos días. Hola, buenos días. Una de las primeras mujeres conductoras de guaguas en la isla de Gran Canaria. ¿Cómo se encuentra?
Bien. Aquí antes me decís que estoy un poco nerviosa. Bueno, un poco nerviosa. Vamos a ver en imágenes un poco de lo que ha sido su trayectoria profesional y luego hablamos, ¿te parece? Vale. Vamos allá, vea. Pino Santana es una de las primeras mujeres en el servicio de conductoras de guaguas. De esto hace ya 20 años y se emociona hoy día cuando habla de sus inicios. Fuerte, amable y sobre todo tenaz. Hoy nos conduce hacia su vida de pionera. ¿Cuándo y cómo se te ocurre ser conductora de guaguas? Bueno, yo en principio una vez me separo, me divorcio, tengo 2 niñas. Y ya necesito trabajar. Empiezo repartiendo en un reparto de pan por el polígono de Ginama. Decido sacarme el carnet de conducir, el normal, el B1. Ahí tengo la suerte de conocer a un profesor de la autoescuela. El profesor me decía que me sacara el carnet, que el carnet en el bolsillo nunca te va a pesar. Entonces yo ya tenía mi carnet de guagua, estuve 3 meses trabajando en un taxi. Fueron 3 meses malos también porque ahí o te querían avasallar o te querían ligar. Dejé el taxi, pregunté que dónde estaban las oficinas, me dirigí allí. En ese momento estaba la jefa de la empresa. Le dije, mire, a mí mi carnet nadie me lo ha regalado. No tengo experiencia, pero si alguien no me brinda una experiencia, no la voy a tener nunca. Dice, también tienes razón, pero más adelante me di cuenta que sí, que yo trabajaba más que muchos hombres y ganaba menos. A mí nadie me ha regalado nada, yo todo me lo he tenido que trabajar y me lo he tenido que currar, mi sueldo no me lo han regalado, eso que quede claro. Pino, ya para terminar, ¿qué ruta tienes? Tengo la línea 5, esa sale de San Telmo y termina en el Faro de Maspalomas, haciendo todas las paradas. Bueno, Pino, hemos visto parte de lo que ha sido tu historia. En un primer momento, vamos por parte, querías ser bombera, ¿por qué? ¿Llegaste a superar las pruebas? ¿Cómo fue? Me presentaba, pero no la superaba. Siempre caía en el psicotécnico o en el de personalidad, pero las pruebas físicas sí las pasaba bien. Bueno, ¿y tu entorno más cercano, amigos, familia, cuando le decías que querías ser bombero en aquella época, qué te decían? Algunos me animaban, otros que estaba loca, pero a mí me gustaba porque empecé a entrenar y empecé a conocer gente, a chicos que eran opositores y me fui animando con ellos. Claro, me dices, conocías chicos que fueron opositores, porque en aquel entonces mujeres opositoras para ese puesto no había muchas. No, yo también tenía la necesidad ya de trabajar, de labrarme un futuro, y en ese momento, como estaba sola y no tenía mucha experiencia laboral, pues yo estaba buscando un camino. Y claro, lo empecé a ver un poquito claro cuando empiezo a entrenar y me empieza a gustar el tema, la historia. Pino, luego pasaste al sector del taxi, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? ¿Por qué decidiste ser taxista? Bueno, no me salía, fue una salida más. Una necesidad. Una necesidad para trabajar. Y empecé 3 meses a trabajar, pero no tenía carácter yo para eso. ¿Tenías mucho carácter, Ana? Sí. ¿Y había muchas mujeres como taxistas? En aquella época había poquitas, sí, había muy pocas. Bueno, hablabas en el vídeo que decides, pues, plantarle cara a una experiencia como conductora de guagua, de las primeras mujeres en aquel entonces. ¿Cómo fue? ¿Cómo te acogieron los compañeros? Pues después de un mal día en el taxi fue cuando, hablando con un amigo, me dijo, pero si tienes el carnet de guagua. ¿Porque tenías todos los carnets? Claro. Y entonces me dijo, en Telde hay una empresa. Y dejé el taxi y me fui, me cogí un bocadillo y me fui a una parada a ver pasar una y preguntarle. Y así fue. Le pregunté a la chica dónde estaba la oficina. Me dijo, fui y pedí trabajo. Y ahí se notaba empecé. Que tenías carácter, Pino, y digo, hombre, experiencia, lo que se dice experiencia, si no me la dan ustedes nunca voy a tener experiencia. Claro, es que fue lo primero que me dijo la dueña, que casualmente estaba allí. Dice, ¿usted tiene experiencia? Le digo, mire, no la tengo, pero si alguien no me la brinda, me parece que me muero y no la voy a tener nunca. Pino, ¿cómo fue la acogida por parte de tus compañeros? ¿Cuántas mujeres había en aquel entonces como conductoras de guagua? Es que he pasado por tres empresas.
donde en las dos últimas, sobre todo en la última, que estoy en Global, será que como ya venía de atrás, a mí me acogieron muy bien, sobre todo la gente mayor. Yo pensaba que los conductores mayores iban a ser más, pero no, ellos como me cogieron con más cariño. Pero yo será que ya demostraba que yo valía para mi puesto, que entonces ellos, y como yo venía ya de otra empresa que el 99,8% eran hombres, yo sabía que yo tenía que darle su espacio a ellos también para que me fueran conociendo y supieran que yo venía a trabajar, no a molestar, ni... Claro. Y que venía a compartir. Pino, ¿y qué le dirías a las jóvenes que nos están viendo y que se puedan estar planteando también esta profesión? ¿Por qué no? ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería tu mensaje? ¿Qué mensaje? Que para adelante, que todo se puede. Que yo pensaba al principio, yo misma me ponía barreras, ¿sabes? Y ya bastantes barreras tenemos como para nosotras mismas ponernos más. Pino, me imagino que no tanto como ahora, pero ¿cuánto podía costar en la época cuando comenzaste un viaje de guagua? Seguramente que más barato que lo que sale ahora. Pues vamos a verlo porque nos vamos a ir en este punto de la mañana y luego retomamos nuestra conversación hasta la isla de Tenerife, porque se habla mucho de los precios del combustible, de la gasolina. Vamos a acercarnos a una de esas gasolineras, Neira Casanova. Buenos días, Wendy. Pues hay que decir, como bien decías anteriormente, que el precio del transporte público no va a aumentar, así lo ha anunciado el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y como dato te puedo decir que el año pasado cerca de 48 millones de personas utilizaron el transporte público, 35 de esas personas utilizaron exactamente la guagua a través de la compañía Titsa y el restante obviamente el metro, pero donde sí va a subir, donde sí vamos a notar esa subida va a ser en el sector del taxi, un sector que por cierto va a cambiar su tarifa interurbana, una tarifa que no se modificaba desde el 2017. Esto es debido principalmente, como bien indicabas, a esa subida del precio del combustible. Nosotros estamos en una T-Gas, en la de Tutrébol, exactamente en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, y ya veíamos antes esos precios que han aumentado hasta 1,47, alcanzaba la gasolina 98, un precio que no es real debido también a ese descuento que empezaba a funcionar a partir del viernes con esa rebaja, Wendy, de hasta 20 céntimos. Muchísimas gracias, Nira, por esta última hora. Yo me imagino, Pino, el enfado, ¿no?, de muchas personas pues, que tienen que pagar cada vez más por el combustible. Imagina que estuvieras como conductora y que llegara pues, alguna persona furiosa con el gasto. ¿Llegaste a recibir en algún momento el enfado o el comentario machista de cualquier usuario de las guaguas que no estaba a gusto con el precio o con lo que fuera? ¿Llegaste a vivir alguna anécdota de ese tipo? Una de las más feas fue una señora cuando se va a subir y se da cuenta que es una mujer la que está detrás del volante. Sí. Y se dio media vuelta y se fue. Eso fue una de las anécdotas que me dolió muchísimo, porque sobre todo venía de una mujer. Esa anécdota Pino, durante toda tu trayectoria has tenido que demostrar el doble para sentir que tienes que estar a la altura. En esta empresa que estoy, no, porque la verdad que fue como tocar el cielo cuando entré, sí, muy agradecida. Pero en las otras dos sí tenía que demostrar. Pino, ya terminamos con esta entrevista, estamos encantadísimos de haber conocido tu historia. No sé si nos podrías dar un pequeño resumen de lo que ha sido abrir camino para muchas mujeres en una profesión tan masculinizada como era el sector de la conducción, de las guaguas, de los taxis. ¿Qué resumen? ¿Qué harías? ¿Qué dirías? ¿Estás orgullosa, imagino, de haber creado ese camino? Sí, la verdad que sí estoy muy orgullosa porque me ha costado muchísimo. Y no me daba cuenta, mientras iba caminando no me daba cuenta de todo lo que yo estaba haciendo. ¿Y ahora que echas la vista atrás? No echo la vista atrás. Me doy cuenta que... Eres una valiente. Sí. Eres una pionera. Sí. Y por eso estamos contentos de tenerte aquí. Muchísimas Pino gracias. Santana, muchas gracias a ti por habernos contado tu historia. Y Pedro, nosotros continuamos con más actualidad en este punto de la mañana. Sí, esta mañana hemos conocido los datos del paro, 3.381 parados menos en Canarias. Es el balance de marzo que sitúa a las islas como la comunidad donde más baja el número de desempleados. María Muñoz, tienes todos los datos.
Pues sí, marzo nos deja datos muy positivos en cuanto a paro se refiere, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local. Aquí en nuestro país, en España, ese dato de paro desciende hasta llegar a los 2.921 personas menos. Un dato bastante positivo que se ha hecho notar sobre todo en el sector servicios y en cuanto a género, en el género femenino. Unos datos a los que Pedro Sánchez hacía referencia esta mañana. Escuchen. Hemos conocido los datos de afiliación a la Seguridad Social y de paro del mes de marzo, que muestran una reducción del desempleo de en torno a 840.000 personas respecto a hace un año, la mayor reducción interanual en un mes de marzo de toda la serie histórica. Y por comunidades, Canarias registra el tercer mayor dato de descenso en nuestro país, por detrás de Baleares y también de Cantabria, un 1,65%, dato que se traduce en 3.381 personas menos que están en paro. Por provincias, en Las Palmas de Gran Canaria, ese dato alcanza las 1.822 personas y en Santa Cruz de Tenerife, 1.559. En total, a día de hoy, en Canarias, el número de parados es de 201.753 parados. Gracias, María. Vamos a analizar ya esos datos con Esther Martín, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras. ¿Cómo reciben estos datos desde el sindicato? Hola, buenos días. Pues recibimos los datos de forma positiva. No solo porque disminuye el número de personas trabajadoras que se encuentran en el desempleo, sino que se incrementa el número de cotizantes a la Seguridad Social en más de 10.000 personas. Otro dato positivo es que en estos 3 meses de reforma laboral se ha incrementado de forma considerable la contratación indefinida y hemos pasado de un 10% de contratación indefinida a un 28% que deja el mes de marzo y que bueno, tiene que verse con positivismo porque se consolida la mejora del trabajo en nuestra comunidad autónoma y del crecimiento del mismo. Como dato negativo, pues que mujeres, que las personas jóvenes continuamos siendo pues las más afectadas por el desempleo, donde nosotras cubrimos más del 56% de las personas que están en desempleo y donde nuestras jóvenes, pues siguen liderando las tasas de desempleo prácticamente de toda Europa. Aún así, más de 200.000 personas continúan desempleadas en Canarias y 9.200 aproximadamente continúan todavía en ERTE. Pues sobre lo primero, se ha descendido incluso los datos previos a la pandemia, se ha mejorado el empleo y la calidad del mismo. En cuanto a esas más de 9.500 personas que se encuentran en un expediente de regulación de empleo, o al menos a 31 de marzo lo estaban, pues trasladamos nuevamente nuestra preocupación, la preocupación de Comisiones Obreras, porque de esas personas que a priori tenían que haberse incorporado el 1 de abril a sus puestos de trabajo, a menos que de forma fehaciente las empresas lo hubiesen comunicado, que continuaban bajo el amparo de algún tipo de expediente de regulación de empleo, bien por causas técnicas, organizativas o productivas, si eso no se hubiese dado, pues todas esas personas se tendrían que haber incorporado el 1 de abril a sus centros de trabajo, porque de lo contrario podrían verse con un despido procedente por incomparecencia. Ante esta situación y sin querer alarmar a la población, hemos puesto en marcha desde Comisiones Obreras, desde hace varias semanas, una campaña en la que de forma gratuita cualquier trabajador o trabajadora que esté en un ERTE y al que le falte información o pretenda asesorarse, pues puede dirigirse a nuestra organización sindical o a través de la página web, pues los teléfonos que están a disposición de forma gratuita para recibir pues el asesoramiento que precisen en la materia, porque nos preocupa que un volumen de esas personas, un volumen importante, pues vean que en el mes de mayo no cobran prestaciones y sean porque han perdido la cobertura de un ERTE. Por ello, como digo, de forma gratuita pues está a su disposición el asesoramiento de Comisiones Obreras. Se prevén buenos datos de cara a Semana Santa, buenos datos de ocupación turística. ¿Eso se puede traducir en mayores contrataciones? Se debe traducir en mayores contrataciones y afortunadamente la reforma laboral pone las herramientas suficientes para ello. De tal forma que desaparece el contrato de obra y servicio, que ha sido un contrato que ha permitido, ¿no?, el uso fraudulento de este tipo de contrataciones, y estimamos que evidentemente con ocupaciones que rondan el 90% vaya de la mano con un incremento de los puestos de trabajo
y por supuesto que no sean pues, basados en la precariedad y en la sobreexplotación de la clase trabajadora. Nuestra comunidad autónoma recibe en torno a entre 14 millones y 16 millones de turistas al año, y este paro estructural que padecemos, vamos, no se sostiene. Esther Martín, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras, gracias por habernos aportado más datos sobre el empleo en Canarias. Nosotros continuamos, bueno, pues con otra derivada. Más de 9.200 trabajadores continúan en ERTE en Canarias. Es una situación que afecta a todo tipo de personas y de condición. Nosotros hemos estado con una de ellas. Más de 9.000 trabajadores se encuentran todavía en ERTE y Ana es una de ellas. Hola Ana, soy Nira. Gracias. Hola Nira, pasa, estaba revisando las cuentas. Vamos para adentro. Porque lleva en ERTE más de 2 años. Ana, veo que estabas revisando documentación. ¿En qué situación te encuentras ahora mismo? Pues mira, yo estoy desde el 13 de marzo del 2019 en situación de ERTE total, o sea, cobro el 70% de mi sueldo. ¿Cómo te afecta esta situación económica? Intentando reducir las facturas de luz, de agua, de teléfono, pues todo, hasta de la comida, pues por la situación que nos encontramos ahora mismo. ¿Has tenido que modificar tu estilo de vida debido a este ERTE? Sí, incluso he tenido que vender un apartamento que lo tenía alquilado, tenía un inquilino. Y para no verse afectada psicológicamente, se ha establecido unas rutinas diarias. Pues bueno, yo porque soy una persona activa y bastante positiva y estoy pues dedicando mi tiempo a hacer cosas, no parar. O sea, ayudo a mis padres, son personas mayores, pues saco mi perrita, hago deporte. Sin saber cuándo podrá reincorporarse, sigue mirando al futuro sin perder la sonrisa. Una situación que viven muchísimos canarios en estos momentos. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero muy pendientes estamos de la situación sísmica en Azores, que nos recuerda tanto a lo vivido en la isla de La Palma. La tierra continúa temblando bajo la isla de San Jorge, en las Azores. Los terremotos anuncian un volcán a punto de entrar en erupción. Una reducción significativa. La cantidad de magma en su interior es similar al de Cumbre Vieja. Tras las primeras evacuaciones, Protección Civil estudia cómo sacar a su población por mar ante la inminente erupción. En unos minutos lo analizamos en Ponte al Día. Doce y 16 minutos de la mañana, seguimos aquí en directo en Ponte al Día en Televisión Canaria y ahora, Wendy, es momento de hablar de volcanes, ¿verdad? Efectivamente, seguimos muy pendientes de la evolución del volcán de la isla de San Jorge en Azores, ese enjambre sísmico que nos recuerda a todo aquello que vivimos con la erupción del volcán en la isla de La Palma. Adrián Cordero, novedades de este fin de semana. La verdad que durante el fin de semana, Wendy, se ha mantenido un poco la misma tendencia que veníamos detectando en la recta final de la semana pasada, y es que ese enjambre sísmico ha perdido algo de intensidad, aunque ya saben por la experiencia que tuvimos aquí en La Palma que esto no necesariamente aleja la erupción en el horizonte, sino todo lo contrario. Hay veces que esta pausa en la actividad puede presagiar una reactivación en cualquier momento. Concretamente, este fin de semana 10 nuevos temblores, de los cuales uno sí ha sido de intensidad 4, ha sido muy sentido por la población. Intensidad 4 ya lo saben por la experiencia que tenemos, que es una intensidad importante, aunque desde luego todavía no alcanzan las intensidades que tuvimos en el volcán de La Palma. Un experto del IGN analiza cuál es la última hora, la situación en este volcán de Azores. La sismicidad se está manteniendo a 10 kilómetros de profundidad y no se mueve de ahí, mientras que en La Palma la sismicidad a los pocos días ya estaba ascendiendo. Se podría decir que se parece un poco más a la crisis que tuvimos en el Hierro. Aquí estamos en el interior de las placas, de una placa tectónica, de la africana, y el origen volcánico es más debido a un punto caliente, a una zona de mayor temperatura en el manto que genera magma, y por eso tenemos erupciones, mientras que allí están en el borde de 3 placas tectónicas y que se están moviendo y que están generando continuamente erupciones submarinas.
Esas son las diferencias que tiene con nuestro volcán de La Palma, pero tiene algunas similitudes que ya nos han destacado desde Involcán. Por ejemplo, la cantidad de magma que se puede esperar es muy similar, en torno a 20 millones de metros cúbicos de lava. Y también, por cierto, el tipo de erupción que cabe esperar en esta isla, en San Jorge, sería de carácter sobre todo estromboliano, es decir, muy similar también a la que tuvimos en La Palma. Seguiremos muy pendientes de cerca esta situación. Wendy, Pedro, de momento el enjambre sísmico algo pausado. Pues precisamente hablábamos de Involcán, de los técnicos de Involcán, y hoy aquí en Ponte al Día tenemos a uno de ellos, uno de los técnicos, el director de Vigilancia Volcánica de Involcán, Luca de Auria, y está ya con nuestro compañero Mayer Trujillo. Mayer. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, efectivamente, 3 compañeros de Involcán mañana se van a desplazar hasta Azores para aportar sus conocimientos, su evaluación, su análisis, en concreto en el mundo de los gases, para saber exactamente en qué puede terminar ese enjambre sísmico de Azores. Está con nosotros Luca de Auria, a quien le damos los buenos días y le agradecemos que esté aquí con nosotros. Luca, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a ustedes. Esta es la gran pregunta. ¿Esto puede acabar en una erupción? A ver, sí, puede acabar una erupción, pero tenemos que decir que lo que estamos observando ahora mismo es un proceso de intrusión magmática, y en los volcanes las intrusiones son más frecuentes que las erupciones. Entonces lo más probable es que esto acabe en nada, que se pare así. Pero claro, una erupción es posible. Es interesante la aportación que ustedes pueden hacer allí. Porque claro, ustedes durante la erupción de La Palma han estado midiendo 3 cuestiones, ¿no? Que ya los periodistas hemos hecho una tesis también, ¿no? La deformación del terreno, los movimientos sísmicos y la emisión de gases. ¿Se está midiendo la emisión de gases ahora mismo en Azores? Sí, ya han empezado a hacer medidas, pero los compañeros que mañana saldrán por la isla de San Jorge llevarán otros equipos para intensificar ese tipo de medidas. Y nosotros desde Tenerife le estamos también dando soporte en el análisis de la sismicidad para relocalizar los terremotos, para tener una imagen más clara de cómo está evolucionando la sismicidad allí. Claro. Luca, y una cuestión, ¿la tecnología con la que cuentan en Azores es igual de avanzada que la nuestra o podrían incorporar algún sistema más allí? Bueno, la verdad es que las redes instrumentales que tenemos en Canarias son un poco superiores a la que tienen allí. Por ejemplo, los sensores sísmicos, nosotros lo que disponemos son todos sensores de banda ancha, se llaman, que son el tipo más moderno. Allí no tienen también sensores sísmicos de un tipo un poco más antiguo. Pero digamos, es una red que por lo menos es suficiente para poder detectar una posible erupción venidera. No, la cuestión que nos planteamos después de La Palma es, ¿hemos aprendido mucho? Si mañana tuviéramos otro enjambre sísmico como el que se está viviendo ahora mismo en Azores, ¿reaccionaríamos de otra forma? ¿Haríamos algo distinto, Luca? Pues sí, digamos, la erupción de La Palma ha sido no solo para los vulcanólogos de Canarias y de España, sino de todo el mundo, un gimnasio increíble. Durante la erupción estuvieron aquí trabajando decenas y decenas de expertos internacionales y todos se han quedado sorprendidos porque esta erupción de La Palma, la verdad, que ha sido algo inesperado en sus características, como tamaño y también como tipología de actividad. Entonces sí, hemos aprendido muchísimo y sin duda es lo que hemos aprendido va a ser útil para venideras erupciones no solo en Canarias, sino en todo el mundo. Qué bueno. Bueno, vamos a ver precisamente un resumen de todo el trabajo que hicieron los compañeros de Involcán y también otras instituciones científicas para hacerle el seguimiento al volcán de La Palma. Han estado al pie del cañón durante meses. Día y noche trabajando, su labor ha sido primordial, incluso antes de la propia erupción. Antes de que el volcán de Cumbre Vieja erupcionase, los miembros de Involcán permanecían alerta, sabían lo que podía ocurrir. Desde entonces han trabajado sin descanso, extrayendo y analizando la lava, estudiando la calidad del aire y explorando las posibles direcciones de las coladas. Gracias a ello han garantizado la seguridad de los palmeros. Su trabajo de investigación, junto a las labores de evacuación de los servicios de la Unidad Militar de Emergencias, ha sido crucial. A mí me interesa esa, que es la que está emitiendo todo.
Esfuerzos que han evitado que esta erupción se haya cobrado vidas humanas. Desde luego el volcán de La Palma nos deja muchos récords, ¿no? A mí particularmente me sorprende mucho pues, que haya sido la erupción más devastadora en los últimos 75 años en Europa, o que durante el periodo de erupción se emitiera tanto dióxido de azufre como todos los países de la Unión Europea durante 2019. Brutal esto, ¿no, Luca? Sí, eso ha sido uno de los aspectos más sorprendentes de esta erupción, que ha dejado desconcertados también expertos internacionales de gases volcánicos que estuvieron allí. Entonces ha sido una cantidad, y tenemos en cuenta que la cantidad de dióxido de carbono posiblemente ha sido 20 veces más, entonces una cantidad increíble de millones y millones de toneladas. Y ahora mismo todavía seguimos preguntándonos por qué ha sido así, y hasta ahora la respuesta que tenemos, y posiblemente saldrá en un trabajo científico en pocas semanas, es que la fuente de todo este gas es una cámara magmática en profundidad que tiene una dimensión increíble de decenas y decenas de kilómetros cúbicos de magma que siguen estando allí, afortunadamente tranquilos, entonces no indican una próxima erupción. Pero la cantidad de magma que ha originado esta erupción, la verdad, ha sido mucho más de lo que se esperaba. Bueno, de hecho tenemos todavía el problema de los gases emportonados, ¿no? Que no pueden volver los vecinos como les gustaría, porque ustedes le están haciendo un seguimiento y a ver cómo evoluciona. ¿Por qué salen por ahí, Lucas? Sí, digamos, la gente se sorprende que los gases estén saliendo por un sitio alejado respecto al centro eruptivo, pero los gases se mueven siguiendo zonas de fracturas en el interior, zonas de alta permeabilidad, que no necesariamente coincide con el camino que elige el magma. El magma elige el camino de mínima resistencia mecánica. Entonces, el magma y el gas han seguido dos caminos diferentes, y desgraciadamente el gas ha encontrado este camino hacia Puerto Naos y La Bombilla, y sigue saliendo con concentraciones hasta en el aire libre que alcanzan a menudo niveles tóxicos. Entonces esta es la razón por la cual todavía la gente de allí no puede volver. No. Bueno, si vemos la imagen, no sé si podemos verla, compañeros, la imagen de las erupciones históricas que hemos tenido en los últimos 500 años en ese valle de La Palma, ¿no? En ese lado oeste, ahí están las imágenes. Nos damos cuenta de que ese lado, Luca, ha tenido, por lo menos en el periodo histórico, muchas erupciones, ¿no? Y uno, viendo esa imagen, se pregunta, ¿estamos en una zona de alto riesgo volcánico? ¿Deberíamos volver a construir en esa zona del valle? Pues sí, es una zona de alto riesgo volcánico sin duda, pero eso es así por toda el área de Cumbre Vieja. No es que haya una zona que tenga un peligro mayor que otra. Toda la zona de Cumbre Vieja es una zona de alto riesgo volcánico. Nosotros la ventana que tenemos histórica es de solo, entre comillas, 500 años, pero el volcán tiene un historial de cientos de miles de años, y a lo largo de los últimos miles de años más o menos hubo erupciones por toda el área de Cumbre Vieja. Entonces toda el área de Cumbre Vieja es una zona de alto riesgo volcánico. ¿Se puede construir y no se puede construir? Bueno, esa es también una valoración que tiene no solo un fundamento científico, sino también económico y político. Digamos, se puede construir teniendo claro que se está construyendo en una zona de riesgo volcánico, entonces estamos dispuestos a apostar a construir en una zona que podría ser afectada por una erupción venidera. Es una elección. Claro. Lucas me ha explicado, por ejemplo, cuidado con construir infraestructuras que son importantes, ¿no? Un hospital, un aeropuerto, eso sería un asunto delicado, sabiendo que es una zona de alto riesgo volcánico, ¿no? Sí, claro, digamos, en una zona donde ya se sabe que es posible en los próximos años puede haber otra erupción, no tendría sentido construir una infraestructura importante para por ejemplo, por el abastecimiento de la isla. Hay zonas en La Palma que tienen un riesgo mucho menor, y me refiero a la parte septentrional de la isla, donde no hay actividad volcánica en los últimos miles de años. Entonces claro, es una zona más segura. Luca, ¿qué nombre le ponemos al volcán? Buena pregunta. Nosotros, por parte del Involcán, siempre estamos empujando para que sean los palmeros a elegir. Me parece, tienen todo el derecho. Entonces, espero que las autoridades se hagan cargo lo antes posible de hacer una encuesta entre la población de La Palma para que elige el nombre de este volcán. Claro. Bueno, casi 5 meses después de que parara el volcán, vemos como el calor está todavía ahí, ¿no? Estos días que llovía
veíamos cómo se formaba pues una especie de humo o de vapor de agua, de niebla en torno a la zona volcánica. ¿Ese calor se podría aprovechar? Sobre todo ahora, Luca, que tenemos la factura eléctrica disparada, ¿podríamos generar electricidad? A ver, el calor que está almacenado en las coladas es muchísimo, pero dudo mucho que sea algo que se pueda aprovechar desde el punto de vista energético. Tenemos en cuenta que en algunos puntos las coladas alcanzan un grosor de más de 40 metros, con temperatura que posiblemente a la base de la colada superan los 800, 900 grados todavía. Entonces, estas coladas ya sabemos necesitarán años, si no decenas de años para enfriarse por completo. ¿Decenas de años? Podría ser, en algunos puntos, si se queda así, podría necesitar un montón de tiempo. Digamos, ahora que en esas zonas que estamos pensando en reconstruir, habilitar carreteras, en esa zona lo tenemos complicado, a no ser que lo hagamos por la superficie, ¿no? A ver, eso se tiene que valorar porque también depende de la zona de la colada. Digamos, construir por encima de la colada ahora mismo no lo veo, ni ahora ni en los próximos años. Pero digamos, el peligro que va suponiendo esta temperatura alta va a seguir por lo menos por algunos años, sin duda. ¿Cómo vamos en geotermia? ¿Estamos aprovechando esos recursos que tenemos ahí para producir energía? ¿Eso es a largo plazo? ¿Puede ser de forma inmediata? A ver, desgraciadamente no, porque en Canarias, en las últimas decenas de años, por una elección política, no se le ha dado la importancia que merecería la exploración de recursos geotérmicos. Nosotros como Involcan ya llevamos años con diferentes proyectos de investigación, no solo en La Palma, sino también en Tenerife, en Gran Canaria, para la búsqueda de posibles recursos geotérmicos. Y de hecho hay algunas indicaciones que en La Palma podría haber reservorios geotérmicos explotables. Entonces, ahora es el momento que las autoridades se involucren invirtiendo dinero para la exploración profunda, que es decir, pinchar sitios de posible interés para averiguar si efectivamente hay recursos geotérmicos en profundidad. Pero es algo que necesita una inversión de millones de euros, entonces no es algo digamos, que se puede realizar en un pispás. Necesita estudios previos y necesita una inversión de dinero público bastante consistente. Luca, una última cuestión. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al director del Gran Tecán, del mayor telescopio del mundo, que sigue siendo el telescopio que está en La Palma, precisamente, durante aquellos días de erupción. Y hay una reflexión de Romano Corradi que me gustó mucho, ¿no? Decía, tenemos la posibilidad de ver los confines del universo, pero no sabemos lo que tenemos debajo de nuestros pies. Sí, la verdad es que en general las geociencias siempre han sido, todavía siguen siendo un poco, digamos, como las cenicientas de las ciencias físicas. Hay un premio Nobel por la física, por la biología, por la química, hay premios de física, de matemática, pero de geociencia no hay nada. Entonces siempre el estudio de la Tierra se considera como la hermana menor entre las ciencias físicas y naturales. Y eso tiene que cambiar porque nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar en los próximos años a un creciente riesgo natural debido al crecimiento de la población, debido al cambio climático. Entonces es la hora que las geociencias alcancen el nivel de dignidad, digamos, de otras ciencias y que se invierta dinero en el estudio de la Tierra. Y vemos cómo la inversión que se había hecho en los años pasados en La Palma por la monitorización volcánica dio un resultado, dio la posibilidad de entender lo que estaba ocurriendo y de dar una alerta, aunque fue súper rápida, hablamos de pocas horas, pero fue suficiente para empezar a evacuar a la gente antes de la erupción. Muy bien, Luca Dauria, muchas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por todo lo que han hecho en torno al volcán de La Palma y lo que les tocará seguir haciendo para vigilar el próximo volcán que podamos tener aquí en el archipiélago. Ojalá sea lo más allá posible, pero estamos listos para la próxima erupción. Muy bien, muchas gracias. Pues interesante, muy interesante la conversación que hemos mantenido con el director del área de vigilancia volcánica de Involcan. Gracias, Mayer. Y nosotros vamos a hacer un pequeño parón en el camino, pero a la vuelta tendremos nuestra mesa de La Voz de la Experiencia para tratar todos los asuntos de actualidad que han sido protagonistas esta semana, entre ellos también el nuevo giro en el caso de Zaida Prieto, de aquellos carnavales de 2013. Volvemos ya.
12:38 de este lunes 4 de abril, tiempo ya para nuestra mesa de análisis, que ya saben que los lunes siempre está compuesta por grandes personalidades del mundo de la política en Canarias. Y hoy en esta mesa, en este debate, tenemos a María Dolores Pelayo, es diputada del Partido Socialista, a Marcial Morales, es presidente del Cabildo de Fuerteventura y exdiputado de Coalición Canaria, a Fernando Fernández, expresidente del Gobierno de Canarias, bienvenido, y a Ángela Sierra, ex eurodiputada de Izquierda Unida. Bienvenidos los cuatro. Ya saben que este ha sido el primer fin de semana con la subvención de 20 céntimos al combustible. La imagen, la han visto, ha sido de algunas colas en gasolineras, y la sensación de muchos canarios es que parece ser que el descuento es insuficiente. Vámonos allí hasta una de esas gasolineras. Nira Casanova. Buenos días, Pedro. No son las colas que veíamos el pasado viernes, pero a mí me gustaría que te quedases ahora con esta imagen que tengo yo ahora mismo en esta gasolinera de gas en la zona de Tutrébol. Hasta 20 vehículos están en estos momentos esperando para poder llenar el depósito. Recordemos que en estos momentos la gasolina 95 se encuentra a 1,43, la sin plomo a 1,47 y el gasoil en estos momentos está a 1,49. Primera imagen, eso sí, que tenemos de cola durante la mañana. Hay que recordar que los precios que estamos viendo justo en este panel no son exactamente los precios fijados, porque a ese precio hay que sumarle pues ese descuento de 20 céntimos que entraba en vigor el pasado viernes. Esos 20 céntimos que van a permitir pues llenar ese depósito de combustible. Como te indicaba, pues muchísima afluencia de vehículos a esta hora de la mañana. No es la imagen que hemos tenido durante todo el día, donde sí que es verdad que hemos visto pues coches a cuentagota. Me estaban comentando hasta hace un momento que estaban teniendo también problemas pues para poder llevar a cabo esa factura de esos 20 céntimos en el ticket y que se viese reflejado. Pedro. Gracias, Nira. Bueno, pues planteo esas cuestiones aquí a nuestra mesa. Empiezo por María Dolores Pelayo. María Dolores, parece que los canarios han aprovechado esas primeras horas del descuento. Bueno, yo creo que todos los españoles, si se me permite la expresión, porque las colas han sido en toda España, ¿no? Y además unas colas kilométricas, si me permite la expresión. A mí me ha llamado mucho la atención ese fenómeno, me ha llamado mucho porque parecía que iba a escasear el combustible y parecía que nos íbamos a quedar sin combustible. Yo estoy contenta. ¿Por qué? Porque la gente está evaluando ahora lo que cuesta la gasolina y el daño que le hace los combustibles fósiles a nuestra civilización y a nuestra tierra, a nuestros árboles, a nuestro aire, a nuestro... Entonces, esto yo lo miro con la perspectiva de que esto se acabará y que tendremos otros usos que serán menos dañinos para la naturaleza y para los seres humanos, y podremos disfrutar de otra forma de vivir, que sea conservadora de lo que tenemos. Digamos que esa es un poco la línea a seguir, o por lo menos esa es la intención. Fernando Fernández, desde el Partido Popular sí que se insiste en la necesidad de rebajar impuestos para, a rebajar también los precios. ¿Considera que esa es la solución necesaria? Debo decir en primer lugar que yo no hablo en nombre del Partido Popular, al que no he estado afiliado. Bueno, me refiero en general, es una solución que propone un partido político. Pero si considera me parece que es bien, el precio de los combustibles ha subido a unos niveles astronómicos, y todo lo que sea tomar medidas para bajarlos, bienvenido sea. Y he escuchado en el discurso del señor Feijóo en Sevilla que una de las ofertas que hacía el gobierno era el apoyo, todo el apoyo necesario para avanzar en la disminución de impuestos en materia de combustibles, en este caso que estamos hablando, pero de energía en general. Los precios de los combustibles, dada la condición de Canarias de una región ultraperiférica, un territorio fragmentado, también es especialmente difícil en islas como, por ejemplo, en Fuerteventura. Esos precios se incrementan también. Lo hemos visto en el Hierro, en La Gomera, que los precios siguen siendo más altos que en las islas capitalinas. Sí, el caso del Hierro y La Gomera, donde prácticamente no hay mercado porque hay monopolio, lo del precio de la vida, que ya es más cara para cualquier residente en cualquier isla de Canarias. Se calculó en su día por parte de Adán Martín, siendo consejero de Economía del Gobierno,
que a una canaria o canario medio le costaba la vida el 16 y pico % más cara que a una persona que viviera en cualquier lugar de la península. Las islas periféricas habría que aumentar otro tanto y, desde luego, si es como en este caso islas donde no hay competencia, mucho más. Está claro que en ese sentido estas medidas pueden en algo paliar. Creo que son más medidas de apoyo psicológico y político, de estamos con ustedes, porque en la práctica no es solo el llenar el depósito, es que el encarecimiento brutal de los combustibles y de la energía, que no va a parar mañana, está produciendo un encarecimiento excesivo en la cesta de la compra, que siempre pagan las economías más débiles, y por tanto parece que este tipo de medidas como paliativas pudieran algo servir, pero desde luego esto va por medidas más estructurales, que sin duda pasan por un cambio de modelo energético, pero mientras tanto pasa por tomar decisiones que realmente consigan que haya combustible, que lo haya a precio económico y sobre todo para los sectores profesionales, que son los que al final les es imprescindible y que impactan sobre la cesta de la compra. Hablando de medidas, el gobierno canario, Ángela, te pregunto a ti, anunciaba esa bonificación del 99,9% en el impuesto de hidrocarburos. ¿Qué más puede hacer el gobierno canario para ayudar a paliar esta situación? El problema es que todas las medidas que se tomen de bonificaciones tienen un carácter temporal, porque este es un momento histórico en que toda la cuestión de la movilidad, tanto de la movilidad individual como de la colectiva, va a cambiar de paradigma. No, el que, por ejemplo, se resuelva el conflicto de Ucrania no va a cambiar la crisis energética de la que se está padeciendo. Por lo tanto, ¿qué papel tienen las bonificaciones? No sé si será un apoyo psicológico o también se refleja de alguna manera en el bolsillo de la gente. Yo creo que no es solo psicológico, que hay también pues un abaratamiento del combustible, tanto la que se ha hecho por el Gobierno de Canarias como por el Gobierno central. Pero esas son medidas temporales que no pueden enfrentar el cambio del sistema de movilidad que se acerca y que no se reconoce que está ahí. ¿Se podía haber planificado? Tal vez sí, pero las sociedades estaban acostumbradas a un uso del transporte tanto privado como público a la que no se quería renunciar. Entonces, lo que está sucediendo es que lo que no se planifica viene por las circunstancias y en ese momento estamos. En ese momento estamos. Vamos a hablar de otra derivada relacionada con este asunto también. El pasado miércoles, como saben, se publicaba el plan contra la crisis de precios que incluye, entre otras cosas, la liberalización de instalación en Canarias de plantas regasificadoras. De hecho, se ha encontrado con el rechazo del gobierno regional, aunque hay algunas voces que no lo ven con tan malos ojos. Uno que sí que está totalmente en contra de esa fórmula es el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. No vamos a permitir en Gran Canaria ni regasificadoras, ni gasoductos, ni gas ciudad. Son batallas además que hemos ido ganando durante décadas. Esta vuelta atrás nos parece increíble, me parece demencial. Bueno, le voy a hacer a los cuatro la misma pregunta. ¿Regasificadoras sí, no? ¿Es la solución? ¿Es el camino hacia una apuesta por energías más renovables? María Dolores. Yo lo veo como transitorio. Lo veo como transitorio porque la verdad, lo que no tiene nombre es lo que están haciendo las compañías proveedoras de los combustibles en el mundo. Se han repartido, ¿verdad?, el tablero y han impuesto precios a todos los gobiernos. Y están pues forrándose, llenando los bolsillos y los gobiernos a ver qué cosas logramos establecer para impedir que este abuso y mal uso de unas energías que todavía sirven, pero que sabemos que tienen que desaparecer, pues se abaraten, porque lo que no tienen derecho es a aprovechar las circunstancias de su monopolio, porque tienen ya un monopolio descarado, se reúnen en Soros, se reúnen con Soros y se reúnen para establecer las estrategias económicas del mundo. Eso ha convertido a los gobiernos en gobiernos muy duros, para los gobiernos. Esa realidad es muy dura y muy difícil de gobernar y, por tanto, yo creo que si se impone el gas será
porque hay unas circunstancias muy específicas, transitorias que justifican esto, precisamente para dejar de utilizar algún combustible fósil que es mucho más dañino. Y en eso se puede justificar. Pero yo creo que aquí tiene que utilizarse ya de una vez y empezar en Canarias como ejemplo y paradigma con las energías eólicas, con la marina, que esas sí que son permanentes y además no dañan la naturaleza. Y hay que hacer eso. En Canarias seríamos los primeros y deberíamos ser los primeros por nuestras específicas condiciones, lejanía, dependencia de aprovisionamiento, etcétera, etcétera. Recursos naturales no nos sobran en Canarias. Marcial Morales, en cualquier caso, estas regasificadoras que se plantean, en principio sería en puertos solo. No estaríamos hablando, en cualquier caso, de que el gas llegue gas ciudad, como se conoce en la península. Justamente creo que en esa dirección va habiendo un cierto consenso. Creo que no cabe ninguna duda. Cada quien lo acentúa más o menos en función de su opción política, pero no cabe ninguna duda y hay consenso general en que, como decía María Dolores, Canarias tiene un presente prácticamente riquísimo. Por primera vez en la historia tenemos materias primas, somos ricos en materias primas, nunca lo hemos sido, ahora por primera vez lo somos, en algo que además va a marcar el futuro de los pueblos. Quien tenga independencia energética y por tanto de agua y por tanto de alimentación va a ser un pueblo con futuro, y quien no la tenga no tiene futuro, por tanto nos jugamos mucho. Canarias está bien posicionada, no hay duda que hay que seguir apostando sin ningún matiz por las energías limpias en las que somos ricos, como digo, en la transición, que es lo que está planteado. Pues creo que también empieza a haber un cierto consenso en que, evidentemente, instalaciones generalizadas de gas ciudad no, solamente para usos industriales tipo barcos, especialmente suministro de barcos y demás. Por tanto, eso requeriría instalaciones en zonas marítimo-portuarias muy poco impactantes, muy de quita y pon, es decir, el día que sea prescindible no requiere desmontar grandes instalaciones, refuerzo de nuestras grandes centrales térmicas, porque el gas, además de un mayor rendimiento, produce un menor coste y, desde luego, una menor contaminación. Pero con este tipo de usos puntuales parece que va habiendo un cierto consenso. Ahora, esa posición de Antonio Morales, que es quien ha encabezado, quien le ha puesto cara a esa lucha, sí está claro que en Canarias el modelo de gas distribuido, eso hoy nadie lo plantea con rigor, y desde luego esto del Gobierno central, esta decisión dentro del plan de medidas, ha sido una decisión que abre esa puerta a estos usos limitados y nunca a un uso generalizado. Pero aún así creo que hemos escuchado voces contrarias también a que se utilice el gas en esas formas tan puntuales. En Tenerife, por ejemplo, sí que se plantea, bueno, pues que esa regasificadora es flotante, además, se ponga ahí en el puerto de Granadilla. ¿Cómo vería usted que se instalaran este tipo de...? Mire, yo lo he hecho siempre en todos los aspectos de mi vida, solo hablo de lo que sé. Y de esto no sé mucho. Por tanto, entiendo que esta es una cuestión transitoria, derivada de múltiples factores, entre otros de la guerra de Ucrania, que está influyendo en paralelo con el encarecimiento de todas las energías. Y lo que sí me gustaría añadir es que a día de hoy y después de muchas décadas, continúo sin entender cómo en Canarias no aprovechamos nuestra riqueza energética solar y eólica. Estamos casi a la cola de las regiones españolas en el uso de energía eólica y solar, y de las mareas, como últimamente bien ha citado María Dolores. Y la única explicación que tiene eso es el enorme poder, la enorme influencia que tienen los lobbies petroleros. Y estamos padeciéndolo porque es un lobby tan poderoso como los que más. Sí, bueno, y nos están condicionando, lo estamos viendo, nos están condicionando pues no solo el precio del combustible, sino también el precio de la compra, esos precios que cada vez van subiendo más y que nos están apretando el bolsillo, no hace falta que yo se los cuente. Ángeles, lo que decía, el camino es las renovables, parece que no encontramos otra salida.
pero no solo para Canarias, para toda Europa, para todos los países el camino es la renovable. Lo que tiene de positivo Canarias es que es una sociedad relativamente pequeña y las inversiones en renovables pueden hacerse con relativa facilidad. En cambio, todas esas soluciones transitorias como las regasificadoras, hay que hacer toda una estructura, y esa estructura es una inversión mucho mayor que la que se haría en el caso de que se apostara por las renovables. En todo caso, lo que está claro es que hay que enfrentar a dos lobbies, o el lobby del petróleo o el lobby del gas, y esa es una realidad también. Entonces, ¿qué posibilidades tiene Canarias de enfrentarse a uno de esos dos lobbies? El único que puede hacerlo es el Estado, siempre que pueda, porque ha apuntado una cuestión importante María Dolores, y es que los estados en este momento, más que los estados, los gobiernos son cautivos tanto del lobby del petróleo como del lobby del gas. Parece que no tienen ese margen de maniobra que podrían tener. Se ha hablado del poder de los lobbies y es cierto, sin duda, eso no hay quien lo cuestione, pero creo que también aquí falta la otra pata, y es la pata del liderazgo. Se habla de que perdemos oportunidades, pero tendríamos que exigir ya a nuestros gobiernos en los diferentes ámbitos planes muy activos, muy agresivos desde el punto de vista deportivo, por aquello de que la mejor defensa es un ataque, muy agresivos en el sentido de, oiga, aquí hay un plan de implantación con estos objetivos, con estas ubicaciones, porque hay que ubicar bien en el territorio, porque tenemos un territorio pequeño y frágil las instalaciones. Estos son los hitos que vamos a ir alcanzando, vamos a dar respuesta a lo industrial, a lo residencial, a lo turístico, porque en este momento seguimos a expensas de la iniciativa de, volvemos a lo mismo, las grandes empresas de la energía se han reconvertido a las renovables y ahora se convierten en quienes mandan de nuevo, y como apuntan muy bien personalidades como Antonio González Vieites, no es solo energía limpia en Canarias, sino energía limpia en manos de lo público, para que sobre algo tan estratégico decida los gobiernos, decida la población. Para todos los ciudadanos. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque quiere un poquito de agua, ¿se encuentra bien? Sí, no sé si podemos traer un poquito de agua para nuestra invitada, por favor. Bueno, nosotros vamos avanzando en otro asunto. Seguramente recuerdan la gala de elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife de 2013, aquel accidente fatídico que perjudicaba a aquella candidata, Zaida Prieto. Bueno, pues parece que hay un giro en el caso, Wendy, que hemos conocido esta misma semana. Sí, vamos a hablar precisamente con su abogado, un revés que bastante nos llama la atención porque otra batalla judicial en el caso de Zaida. La Seguridad Social rechaza la sentencia que otorga la incapacidad a Zaida Prieto, 9 años y casi un mes después del incendio fortuito que se produjo en la boca del escenario, recordarán ustedes, de la gala de la Reina del Carnaval en Santa Cruz de Tenerife en el año 2013. Ahora vamos a saludar a su abogado Juan José Rodríguez, creo que ya está con nosotros. Muy buenos días, buenas tardes ya. Juan José. ¿Qué hay? Buenas tardes. Primero que nada, preguntarle por el estado de Zaida Prieto. Tenemos conocimiento de que se encuentra un poco mal de salud. ¿Cómo se encuentra? La verdad que está un poco afectada más que por la noticia, por las noticias de las redes sociales, que la verdad que en eso no han sido muy generosas con ella. Ahora vamos a hablar de eso, si le parece, Juan José. Vamos a hablar también de las redes sociales, de qué es lo que ha visto, qué es lo que le afecta, pero vamos por parte. Publicaba este fin de semana el periódico El Día que la Seguridad Social va a recurrir a esa sentencia de un juzgado de Tenerife que le otorgaba esa incapacidad total permanente. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué este revés ahora? ¿Cuál ha sido un poco la cronología de lo ocurrido? Bueno, realmente no es un revés. Digamos que ha sido el curso natural de las cosas. Por un lado, se produce el accidente, se consigue un acuerdo con la compañía aseguradora del ayuntamiento y lo que es la cuestión civil se resuelve satisfactoriamente. Pero el accidente provocó unas secuelas que la incapacitan para ejercer su profesión habitual. Eso lleva a un procedimiento que ha terminado con una sentencia que es de 15 de marzo del 2022 del Juzgado de lo Social número 2 de Santa Cruz de Tenerife, en donde se le reconoce la incapacidad permanente para realizar y la incapacidad permanente total para realizar su trabajo habitual. ¿Qué es lo que ocurre? No es exactamente que la Seguridad Social rechace la sentencia. La Seguridad Social tiene 5 días para anunciar un posible recurso
ante el Tribunal Superior de Justicia y es lo que ha hecho. Ahora tendría que conseguir el expediente que se lo suministra el juzgado y formalizaría el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia. Yo espero, sinceramente, que con la contundencia de la sentencia y la trascendencia social que ha tenido este fallo, sí, la Seguridad Social, sinceramente, desista de formular el recurso porque, sinceramente, no tiene fundamento alguno. Ahí, precisamente, abogado, que quería llegar. ¿Por qué se recurre a la sentencia? ¿Qué es lo que no le cuadra a la Seguridad Social? ¿Es que puede desarrollar otro puesto de trabajo o cuál ha sido el motivo? No, en principio no tienen por qué motivarlo. Tienen 5 días para anunciar el recurso y no hay que explicar las razones. Normalmente se hace, y esto hay que reconocerlo, normalmente se hace porque el plazo es muy corto, se hace el anuncio del recurso y luego ya se consulta con la superioridad y la superioridad decide si se mantiene o no se mantiene el recurso. Yo espero, insisto, en que la superioridad, con buenas razones y analizando la sentencia, desista de la formalización del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia. Porque realmente no hay razones para recurrir. Insisto, solamente creo que es un tema de simple estrategia procesal, de que tienen 5 días para recurrir y que en esos 5 días han hecho el recurso, han anunciado el recurso y que luego ya en el tiempo de formalizarlo ante el Tribunal Superior de Justicia no lo hagan, con lo cual... Juan José, ¿y usted cree que finalmente este recurso llegará a buen puerto, tendrá éxito o confía en la notoriedad de esa sentencia que está de por medio? Hay 2 datos que son esenciales, porque esto no es un asunto de valoración. Hay un informe de un forense privado, don Modesto Martínez Piñeiro, que es un magnífico forense, que forense ahora mismo está en el Hierro, pero que también ejerce como forense privado, y hay un informe del forense oficial de los juzgados, que los dos son unánimes en reconocer la existencia de unas lesiones irrecuperables, claro, que le incapacitan para el desarrollo de su trabajo habitual. Y frente a eso, ¿qué se puede alegar? No caben nuevas pruebas, claro, lo único que cabrían serían alegatos que no tendrían más fundamento que los meramente retóricos. Vamos a esperar, vamos a seguir esperando a ver finalmente en qué situación termina ese recurso. Me comentaba al comienzo de esta conexión que Zaida pues no se encuentra muy bien pues por todos los comentarios vertidos en las redes sociales. ¿Qué ha escuchado? ¿Qué ha pasado? Muchos y muy desagradables. ¿De qué tipo? Bueno, no se los pueden imaginar. No se los pueden imaginar. Incluso hasta en los comentarios decían, cuidado con el abogado que se querella contra el que le dice algo contra Zaida, pero es que tiene derecho a su honor y a su propia imagen, es decir, no se le puede decir las cosas que se le dijeron en su momento. Son muy desagradables. Entonces, yo pido desde aquí moderación. Es una persona que ustedes imagínense lo que es una persona de 25 años que está en la entrada al escenario del carnaval, que tiene todas sus ilusiones puestas en ser reina del carnaval de Tenerife y que 2 meses después aparece una pecera en un hospital en Sevilla con casi la mitad de su cuerpo quemado. Piensen simplemente en eso. Y eso significa que se ha frustrado una vida. Y esa vida se frustró. Y desde el punto de vista civil tuvo una compensación económica, pero desde el punto de vista del Estado Social de Derecho en el que estamos, el Estado garantiza que el que tenga un accidente, porque se le caiga una maceta, porque se le caiga una piedra en la autopista y quede incapacitado por su trabajo habitual, tenga una pensión de por vida. Eso es lo que estamos pidiendo. Y eso es lo que el Juzgado de lo Social ha entendido rectamente y es lo que esperamos, que la Seguridad Social no mantenga el recurso y devenga firme esa sentencia. Seguiremos muy pendientes. Juan José, gracias por atendernos y por habernos ilustrado exactamente qué es lo que ha ocurrido con el caso de Zaida. Esperemos que dentro de un mes le podamos confirmar que la sentencia es firme y que este capítulo lo tengamos cerrado. Esperemos que sí. Que tenga buen día, Juan José. Muy bien. Adiós. Gracias. Bueno, caso de Zaida, no sabremos, Pedro, si será la última batalla que tendrá que librar con la justicia. Esperemos que sí, que finalmente pues no llegue a buen puerto. Pero me quedo con lo que comentaba el abogado. Redes sociales, comentarios, que al final, ¿hasta qué punto? ¿Cuál es el límite?
Sí, nuevamente las redes sociales, gracias Wendy, se convierten, pues en ese entorno tóxico que a veces, pues está lejos de para qué se crearon. María Dolores, precisamente hablamos de eso. Contaba el abogado la historia de Zaida, lo que había sufrido, y aún así recibe esos comentarios en redes. Bueno, ella está en buenas manos. Conozco al abogado, al letrado, y es un excelente letrado y además exitoso, tiene éxito. Así que yo espero que ese recurso se resuelva en los términos que tiene la justicia, que es en favor de la persona lesionada, ¿no? No puede haber discriminaciones en este tema, porque si empezáramos a analizar la variedad de supuestos a los que tienen derecho las personas por causa de un accidente o por causa laboral o del que sea, pues veremos que este está absolutamente justificado para ampararse y pedir el amparo de los tribunales y que se les conceda la pensión, ¿no? A la que tiene derecho además. Entonces, ahora mismo yo creo que ella debe esperar, tranquila. Yo creo en la justicia todavía en este país. Y fui abogado durante 50 años y sigo creyendo en la justicia como mecanismo, como mecanismo para dirimir las cuestiones que surgen entre los particulares, ¿no? Y sobre todo para imponer la ley o para recordar que la ley tenemos que cumplirla todos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que fue un desgraciado accidente y yo creo que la señorita tiene derecho a que se le ampare como a cualquier otro accidentado que se produzca, ¿no? En las malas circunstancias. Marcial. Curioso como en un asunto como han planteado los dos abogados, María Dolores y el abogado de Zaida, tan claro, tan aparentemente claro, aunque la justicia tiene su cauce, se convierten en un motivo en las redes sociales que tienen un aspecto absolutamente positivo de democratización de la comunicación, de participación colectiva, pero también se convierten muchas veces en un gran estercolero, en un gran basurero, en el que con irresponsabilidad llegamos al extremo de la irresponsabilidad institucional de Donald Trump, que se convierte en el gran mentiroso del mundo y utiliza las redes sociales hasta el punto que obliga a una red social a bloquearlo, es decir, a excluirlo, que las redes sociales que tienen esta parte positiva se convierten en un lugar en el que aprovechándose mucho, en la mayor parte de los casos, del anonimato mal entendido, que el anonimato está para otras cosas, está para preservar la intimidad y la integridad de las personas, pues se atrevan a machacar a una persona que no ha sido otra cosa, como definía muy bien, que una víctima, que está pidiendo lo que es sencillamente un derecho, que no pide nada más. Esto nos tiene que hacer pensar, creo que al final siempre acabamos en el mismo sitio, en más educación, en más formación, porque esto no se va a arreglar con regulaciones que son necesarias, para que marquen límites, sino sobre todo con que tengamos un criterio y seamos capaces de construir cuando opinamos, como en este caso, mostrar empatía, mostrar proximidad, ponernos al lado de una persona que ha sufrido, que sufre, y que esto por lo menos va a paliar esta sentencia a su situación. Valores, a fin de cuentas, valores de cada uno. Otro aspecto que también, creo que ha llamado la atención es, pues la eternidad, ¿no? El proceso judicial. El caso ocurrió en 2003, estamos en 2022 y todavía, pues estamos a vueltas con esta instrucción, ¿no? ¿Podría haber sido más rápido o es el procedimiento habitual, Fernando, tantos años? Yo celebro que la sentencia se haya pronunciado en los términos en que lo ha hecho. María Dolores dice que cree en la justicia, una justicia que tarda casi 10 años en resolver algo tan evidente que ocurrió a la vista de todo el que estaba mirando la televisión en aquel momento. No es una buena justicia. Algún día podemos hablar de eso, ¿vale? Algún día hablaremos de eso. Los emplazo aquí si quieren a que hablemos de eso. Estaré encantada. En este caso, yo discutir de justicia contigo creo que perderé siempre. Pero lo que lamento es que a pesar de los 9 años transcurridos y con una sentencia tan evidente como nos han explicado, todavía en la Seguridad Social o quien sea haya anunciado que va a recurrir para prolongar más el calvario que está padeciendo Zaida. Simplemente una precisión. La justicia no está regulada totalmente.
no está ni siquiera bien regulada. El problema de la justicia es un problema muy duro y muy difícil porque en la justicia están todos los intereses en juego, y debemos tener jueces y toda una estructura que sea mucho más rápida, menos dependiente de influencia, etcétera, que también las hay, y sobre todo una justicia, no es tanto la rapidez como que sea una justicia justificada, si se me permite la expresión, que cuando se haga la justificación de una resolución judicial no nos vayamos por las ramas, porque tenemos que convencer a los ciudadanos de que si se ha hecho o se ha tomado esa decisión es porque corresponde con tal precepto, con tal otro. Ejemplarizante, una justicia ejemplarizante. Y bueno, también yo creo que habría que destacar la incansable lucha de esta chica desde aquel accidente, que no ha dejado de luchar y de intentar sobreponerse a tantos obstáculos que con los que se ha encontrado durante todos estos años, ¿no? Tenemos que celebrar que por lo menos se haya acogido y se haya amparado con una decisión judicial los derechos de esta joven. Pero tendríamos también que decir que el tema de la justicia es que la justicia, cuando es lenta, se convierte en injusticia. Y esta es una realidad incuestionable en este caso y en otros, que se prolongan incluso tanto que a veces mueren los demandantes antes de que se acuerde y se respete su derecho. ¿Habría que cambiar el sistema de justicia? Es que tendríamos que empezar por definir qué es justicia. En la medida que no siempre se entiende que se hace justicia cuando se reconoce un derecho. Hay derechos que son injustos y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando se piensa que todas las resoluciones que recaen son justas, yo creo que se comete un error de cálculo. No todas las resoluciones son justas y no todos los derechos se corresponden con la justicia. Así que habría que matizar. Gran debate. Hay debates, es justamente lo que iba a decir. Hay debate suficiente, tenemos poco programa para debatir de este asunto. Vamos a continuar con más temas, vamos a cambiar radicalmente de asunto porque, bueno, una de las imágenes del fin de semana ha sido la de los cadáveres, literalmente, en la localidad ucraniana de Bucha. Más de 400 muertos según la Fiscalía ucraniana. Vamos a ampliar todos los datos con nuestro compañero Vikram Jetley. Vikram. Justo cuando se cumplen 40 días de esa fatídica invasión, nos ha sorprendido y también horrorizado esas imágenes que vienen desde Bucha, desde Ucrania, donde han contabilizado más de 400 civiles que han estado muertos y esos cadáveres han estado esparcidos por las calles. Una situación bastante terrorífica y que Ucrania califica directamente de genocidio. Rusia, por supuesto, que lo niega absolutamente todo y asegura que estas imágenes son un absoluto montaje de Ucrania. La Unión Europea ha pedido que se investiguen en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para ver si hay crímenes de guerra, mientras anuncia sanciones urgentes contra Rusia. Veremos en qué afecta este nuevo escenario a las reuniones previstas para hoy entre Rusia y Ucrania por videoconferencia. Gracias, Vikram. Bueno, pues estaremos pendientes de esos posibles avances en la negociación entre Rusia y Ucrania. Mientras tanto, Ángela, empiezo contigo. Rusia dice que es un montaje esas imágenes. Todos los conflictos, yo recuerdo la expresión famosa de que en todas las guerras la primera víctima es la verdad. Y en todos los conflictos pueden haber distorsiones de los hechos, pero sea cual sea lo que haya ocurrido, lo que está claro es que aquí hay víctimas. Entonces a eso nos tenemos que remitir, a la existencia de víctimas. Y es evidente que este es un conflicto que ya lleva un número de víctimas considerables y no me parece que se vaya a detener el conflicto de manera muy inmediata. Espero que sí, pero no me parece que haya datos alentadores, ni por una parte ni por la otra. Entonces, no se han llegado a ningún acuerdo en las sucesivas reuniones que ha habido. Bueno, de manera que la esperanza la tenemos que poner entre comillas. Parece que la semana pasada veíamos un pequeño acercamiento entre posturas. Bueno, veremos a ver qué conclusiones se sacan de ese encuentro de hoy. Fernando, tanto la Unión Europea como Estados Unidos están hablando de genocidio, viendo esas imágenes.
imágenes y anuncian más sanciones para Rusia. ¿Qué más sanciones podrían aplicarse y si eso es suficiente para intentar, bueno, pues aplacar el conflicto? Esto no es un conflicto. Esto es una invasión de un territorio. Me refiero a eso. Por una potencia liderada en este momento por un presunto criminal de guerra. No, a la vista de estas imágenes, por un evidente criminal de guerra que viene anunciando estas acciones desde hace tiempo. Yo he estado en Odessa, conozco bien Odessa. Cuando tomó Crimea, hubo algunas opiniones. Crimea ya pertenecía a Rusia. No fue tan grave la ocupación de Crimea cuando se inició este conflicto hace ya 8 años. Rusia, por razones geoestratégicas, la Unión Soviética, para decirlo con más propiedad, cedió Crimea a Ucrania y cuando lo creyó oportuno recuperó un territorio en donde todo el mar de Azov había pertenecido a la Unión Soviética. No es este el caso que estamos viendo en estas imágenes. Lo que estamos viendo en estas imágenes es la acción criminal de un genocida contra un país independiente, porque desaparecida la Unión Soviética, Ucrania, como otros muchos países, formó parte de los países independientes que habían estado sometidas al Imperio Soviético. Hablamos también, hablando de empatía, de sentimientos, me pregunto también, Marcial, lo que estarán pensando tantos ucranianos que viven aquí en Canarias viendo esas terribles imágenes, ¿no? Bueno, evidentemente, lo decía el otro día el presidente Zelensky, nos lo han recordado ucranianos que residen aquí. Esto podía haber pasado aquí, es decir, Ucrania es un país occidentalizado, es un país integrándose en las estructuras europeas. Parecía que la batalla de la racionalidad, del sentido común y de la solución pacífica de conflictos en la Europa, incluso extendida, no solo la Unión Europea, parecía algo ganado, y aquí está este horror que nos recuerda que todavía estamos en muchos aspectos en estadios primitivos, que es posible que un criminal de guerra, porque independientemente de los matices y de las culpabilidades y de los análisis más profundos, esto es absolutamente, diríamos, abominable, tiene que actuarse cuando sea el momento para ejemplarizar en lo que se pueda, porque parece que no se aprende nunca en la historia, y desde luego la situación de Ucrania, ya digo, las propias personas ucranianas que están entre nosotros nos lo recuerdan continuamente. Si esto ocurre en la Ucrania occidentalizada, o sea, casi en el corazón de Europa, casi, ¿cuánto nos queda por andar y cuánto está ocurriendo en ese otro lado del mundo que no es noticia, donde estas situaciones hace décadas son el pan de cada día? Por desgracia, estamos todavía, queda mucha civilización de la de verdad por imponer, con algo el que Occidente haya tenido una postura común y haya hecho frente con decisión a esta locura. Yo no diría solo este loco, porque no es posible una persona suelta hacer esto, pero que se haya puesto frente a esto y haya actuado con frialdad, con la frialdad de las sanciones, porque la actuación, la violencia contra violencia hubiera sido la guerra mundial, la Tercera Guerra Mundial, pues por lo menos es un cierto motivo a la esperanza, aunque de las negociaciones creo que cabe muy poquito esperar, porque alguien que está sentado a la mesa mientras está machacando y matando impunemente, desde luego no es un negociador. María Dolores, parece que el conflicto, a tenor de, un poco en relación a lo que estaba diciendo Marcial, parece que el acuerdo no está pronto. Vamos a ver, aquí está en marcha, se ha puesto en marcha por parte de determinados poderes ocultos que todavía no han aflorado una operación estratégica mundial de ver cómo se recompone el poder en el mundo, porque el poder económico ya lo tiene. El poder económico ya lo tiene. Y ahora quieren el poder político. Y el poder político, por parte de Putin, dice: yo recupero mi antiguo imperio, el antiguo imperio, lo recupero. Porque ¿qué sentido ha tenido que, como ha explicado Fernando, qué sentido tiene que haya ocupado una parte de tal y luego haya parado porque no estaba preparado?
ha vuelto a las andadas, ya está preparado, además se ha colocado a la vista de todo el mundo al lado de Chernóbil y a partir de ahí ha elegido una serie de ciudades para bombardearla a los que viven allí, a los niños, a las mujeres, a los viejos. Este es un asesino, este es un criminal de guerra que está tardando mucho en que no lo cojan, lo atrapen y lo maten. Y esa es mi posición. Este señor no tiene... Los juzguen, no lo maten, los juzguen. No, perdona. Este señor no tiene derecho a un juicio. No se lo ha dado a todas esas personas. Yo soy así de la... A este señor, cuando se ha puesto como se ha puesto y está haciendo lo que está haciendo, pues tiene detrás a alguien que los está apoyando. China, hay otras cosas detrás. Entonces, es todavía pronto para augurar, pero lo que sí me da pena y termino es la posición que está adoptando la OTAN y la Unión Europea. Bueno, pues nos quedamos con eso. Les emplazo al próximo lunes a seguir debatiendo. Siempre con ustedes me falta tiempo para avanzar con los temas. Gracias a los cuatro. Y ahora, 1:19. Vámonos a esta hora a nuestro punto de redacción. María Muñoz. Si el viernes hablábamos de un leve descenso en el precio de la luz, hoy hay que hablar de un ligero repunte. El precio de la luz alcanzará el 10%, un dato que se traduce en 251,87 euros el megavatio hora. Hay que hablar de las franjas horarias. ¿Cuál es la más cara y la más barata? Bueno, pues la más cara será de 8 a 9 de la noche hora Canarias, donde el precio de la luz alcanzará los 300 euros megavatio hora, y la más barata será de 1 a 2 de la mañana, donde el precio de la luz será de 172,65 euros el megavatio hora. Pero si hay que hablar de datos históricos, hay que mirar a nuestro país vecino, a Francia, porque allí el megavatio hora es de 3.000 euros, un dato que no afectará directamente al consumidor, pero sí que es verdad que el gobierno ya ha advertido a sus ciudadanos de que tengan previsión y reduzcan el consumo. Y estas imágenes que están viendo es otro dato histórico que nos deja nuestro país vecino. Fíjense en estas imágenes. Francia vive la noche más fría en abril desde 1947, con heladas generalizadas. Qué frío, el tiempo que sigue estando de actualidad y también aquí en Canarias. Por eso, antes de despedirnos, echamos de nuevo un vistazo al tiempo para ver cómo evoluciona este temporal durante las últimas horas. Este temporal que azota Canarias, Adrián Cordero. Va mejorando un poquito, Wendy, en las últimas horas. Va mejorando algo, aunque no hay que bajar la guardia. Sí que es cierto que la EMET desactiva ya en este momento los avisos ya máximos por oleaje. Vamos a comprobar precisamente la situación de ese oleaje en diferentes puntos del archipiélago. Empezamos en Bajamar, en Tenerife. Ahí está nuestra compañera Arguiñe Águila. Arguiñe, a esta hora, buenas tardes. ¿Cuál es la situación en Tenerife? Buenas tardes, Adrián. Como decías, la EMET ha desactivado la alerta amarilla por oleaje, pero como podemos ver aquí en Bajamar, todavía el mar está muy revuelto, así que tengan precaución porque hasta mañana no llegará la normalidad. Y además el gobierno de Canarias también ha desactivado la alerta amarilla por viento en las islas occidentales y en Gran Canaria. Gracias, Arguiñe, muchísimas gracias. A cubierto pronto. Y también nos vamos con nuestro compañero Alberto Fabricio, en este caso hacia Lanzarote. Por allí se despedía esa borrasca con los últimos coletazos. Alberto, ¿cuál es la situación? Buenos días, Adrián. Nosotros nos hemos venido hasta La Santa, hasta el mar, en el municipio de Tinajo, para que vean el estado actual del mar aquí en la isla de Lanzarote. Vemos cómo ese viento sigue arreciando, cómo sigue produciendo que haya oleaje en la isla de Lanzarote, aunque este no ha sido el único efecto de esta borrasca. En el día de ayer se tenían que cancelar 30 vuelos, 4 desvíos. El aeropuerto más afectado, el aeropuerto de La Palma, seguido del de Tenerife Norte. Así que mucho cuidado si se acercan a las costas nortes abiertas del archipiélago. Gracias, Alberto. Y recuerden, mañana muchísimo más frío. Se lo contaremos aquí en Ponte al Día. Gracias, Adrián. Y ahora conocemos qué nos tienen preparados nuestros compañeros de Atlántico Noticias. Roberto González, buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Pues seguimos consternados, me imagino que igual que ustedes, ante lo que hemos podido ver tras la retirada de las tropas rusas de la localidad de Bucha, muy cercana a Kiev. La Fiscalía ucraniana ahora mismo contabiliza unos 416 cadáveres, pero podrían ser muchos más los que han quedado atrás tras la marcha de los rusos de esta localidad. Lo que ocurre es que se trata no de cadáveres de soldados, sino de civiles desarmados que no suponían sin duda ningún tipo de amenaza para estas personas. La Unión Europea
está ahora mismo preparando un nuevo paquete de sanciones. De esto vamos a hablar. También de los datos del paro que se han cebado en la última contabilización con el sector primario, con la agricultura. Nos preguntamos por qué, precisamente con este sector que ahora mismo debería demandar una mayor cantidad de trabajadores. Enseguida lo vemos. Gracias, Roberto. Estamos ya con ustedes en Atlántico Noticias. Nosotros terminamos ya, Wendy. Terminamos el día de hoy, pero como saben, mañana volvemos a la misma hora, a las 11 de la mañana, con más actualidad y con más información. Así que hasta mañana, sean felices y tienen una nueva cita mañana con nosotros. Que pasen buena tarde. Adiós.